días, soy Ana María Díaz, directora del programa de Contaduría Pública y Estrategia Financiera, y les doy la más cordial bienvenida a nuestro primer evento de 2022, a todos nuestros exalumnos, alumnos y comunidad ITAM que están aquí presentes, y vamos a dar inicio a una estupenda, pues no le vamos a llamar conferencia, sino le vamos a llamar una mesa de reflexión, donde vamos a ver esos aciertos y pendientes de la reforma de 2022, la reforma fiscal. Y realmente tenemos un quórum de lujo, ¿no? Tenemos aquí un panel que, bueno, no podemos elegir mejor que a nuestros profesores, a nuestros catedráticos del área de impuestos del ITAM. No tenemos a todos los profesores, pero bueno, tenemos aquí muy bien representado lo que es el Departamento Académico de Contabilidad del área de impuestos. Entonces, me voy a permitir presentar a cada uno de ellos. Realmente es una breve semblanza de su currículum que tienen. Y voy a empezar con Rodrigo Ochoa, quien es obviamente egresado del ITAM, ¿no? De nuestro programa. Él es socio líder de Business Staff Advisory y Energy Tax para la región de Latinoamérica Norte en Igual. Obviamente graduado de nuestra carrera en 1999, tiene más de 22 años de experiencia asesorando a clientes en temas internacionales para América Latina y ha estado involucrado principalmente en el sector de energía y empresas de manufactura. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias. Al lado tenemos a Bernardo Ramírez, egresado de Contaduría Pública del ITAM, con un diplomado del ITAM Harvard en Impuestos Internacionales. Él es socio de Chévez Ruiz Amarripa. Él ingresó a esta firma desde 1994. Tiene una gran trayectoria en la práctica profesional, en la asesoría y consultoría fiscal en empresas multinacionales y asesor de proyectos de infraestructura. Catedrático del ITAM, de la Ibero y de la UP. Es autor de diversos artículos y expositor en foros internacionales. Él es miembro de diversas organizaciones como son el Colegio de Contadores Públicos, es miembro del Comité Fiscal de la American Chambers México, miembro de la Academia de Estudios Fiscales de Contaduría Pública y participa como consejero en diversas sociedades y asociaciones. Aquí tenemos después a Erika, que nos da mucho gusto tenerla aquí. Erika Báez Elizondo, contadora pública y estratega financiera, licenciada en Administración por el ITAM, maestra en Derecho Fiscal por la UP. Cuenta con una amplia trayectoria de 15 años en consultoría fiscal en la firma Chévez Ruiz Amarripa y actualmente se desempeña como contralora del grupo de Innova Family Office, además de desempeñarse en consultoría fiscal, contable y administrativa. Se ha desempeñado como docente en el ITAM y la UP en materias de consultoría fiscal. Además de haber sido colaboradora en la revista Veritas del Colegio de Contadores Públicos, asesora en proyectos de apoyo pro bono para diversas fundaciones y ha sido consejera. A su lado, gracias Erika, bienvenida. A su lado tenemos a Adrián Urbina Galicia, él es contador público y estratega financiero egresado del ITAM, certificado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, inscrito ante la Administración General de Auditoría Fiscal Federal para emitir dictámenes en efectos fiscales. Es asociado de la firma Solís Cámara y Compañía y articulista en revistas especializadas en el área fiscal. Ha participado con el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior en diversas etapas del diseño del examen de egreso de la licenciatura en Contaduría Pública, lo que es el Ceneval, y ha desempeñado diversas responsabilidades en instituciones colegiadas, siendo la más relevante la vicepresidencia de vinculación universitaria en el Colegio de Contadores Públicos de México y presidente de la Comisión de Consultoría del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Y a su izquierda contamos, gracias Adrián, y tenemos a Noé Hernández Ortiz, contador público por el ITAM, certificado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Noé cuenta con diversos diplomados en el ITAM, es maestro en impuestos por el Instituto de Especialización para Ejecutivos, docente en el ITAM por más de 15 años y más de 25 años de experiencia en el área fiscal. Socio del despacho Hernández Ortiz y García Montiel, y ha participado en diversas comisiones de trabajo del Instituto Mexicano de Contadores Públicos y del Colegio de Contadores de México. Y bueno, pues tengo también aquí a Javier Goyeneche, quien es socio retirado de Deloitte y es nuestro coordinador académico del área de impuestos del Departamento Académico del ITAM, a quien le agradezco la organización del evento y quien va a estar como moderador de la mesa. Bueno, no me queda más que darles a todos las gracias
y al haber estado, bueno, aceptar estar en esta mesa. Si el tiempo nos los permite, les voy a pedir que en el chat vayan poniendo las preguntas al final. Nuestros expositores, bueno, vamos a tratar de que respondan todas las preguntas y si no, es las más relevantes de las mismas. Entonces, bueno, pues muchas gracias y a toda la comunidad del ITAM, pues bienvenidos y gracias por estar aquí. Muy bien, pues muchísimas gracias, Ana. Muy buenos días a todos, a toda la comunidad ITAM. De verdad que es un gusto poder participar en este evento, sobre todo pues compartir este foro con todos mis colegas, todos egresados del ITAM, lo cual es un doble orgullo. Y la idea, déjenme decirles un poquitín cuál es la idea de esta plática. Durante todo el mes de noviembre, diciembre y lo que va de enero, la verdad es que todo este tema de la reforma fiscal del 2022 pues ha sido bastante publicitada. Prácticamente todos los despachos han emitido sus boletines, la prensa ha tomado el tema, se ha discutido en televisión, se ha discutido en radio y todo este tema de la reforma fiscal, sobre todo de una manera informativa, más que de una forma de análisis por opinión. La idea que tenemos hoy prácticamente ya hacia finales de enero es no entrar tanto al detalle de la reforma fiscal en sí, sino un poquitín cuál es la experiencia de los practicantes de impuestos durante todos estos primeros días y con toda la experiencia que tienen y que hemos tenido pues durante cantidad de años. Entonces va un poco más en el sentido de esto, pero sin embargo sí estaremos haciendo una introducción a cada uno de los temas para poder entrar en el tema antes de poder opinar sobre el tema. Ese sería más o menos el formato que estaríamos siguiendo. Y tal vez para iniciar esta charla, lo que me gustaría es ubicarnos un poquitín en el contexto con una pregunta que les haría la misma pregunta a todos. Y tal vez, Noé, si quieres empezar sobre este tema, lo que te preguntaría sería ¿tú cómo ves, cómo calificas la reforma? La reforma la calificarías, puede tener muchos elementos, pero en términos generales, ¿pensarías que es una reforma tendiente a la simplificación, a la recaudación, a otorgar facultades adicionales a las autoridades? ¿Qué características? ¿Es una reforma importante? ¿Es una reforma de mantenimiento? ¿Es una reforma menor? ¿Cómo lo sientes? ¿Qué piensas? Bien, muy buenos días. Sí, Javier, yo creo que es una reforma que puede ir en varias vías. Yo calificaría primero una reforma que trata de simplificar el trabajo para el fisco, poniendo estos regímenes de confianza tanto para personas físicas como para personas morales. Eso sería en una primer vía. La segunda, sin duda, creo que sería una reforma que otorga muchas facultades al SAT, incluso en donde el SAT podría extender y ejercer facultades hasta de legislación, ¿no? Me permitiría decir eso, pero mucho de revisión. Una reforma que trata, de acuerdo con la exposición de motivos, de evitar ciertas prácticas, ciertas operaciones que, de acuerdo con la reforma, los contribuyentes o algunos contribuyentes ejercían, pero creo que va más allá. Creo que al hacer cambios en la ley, creo que pueden darse efectos no deseados en operaciones legítimas, en operaciones donde se busca naturalmente el hacer negocios. Entonces creo que es una reforma, digamos, no compleja en términos técnicos, pero creo que sí puede traer efectos no deseados para muchos contribuyentes. Bien, gracias. Adrián, ¿tú qué pensarías? Gracias, Javier. Buenos días. Yo lo que opino es de que esta reforma efectivamente da muchísimas facultades a la autoridad. Efectivamente es una reforma que busca la simplificación, pero hacia la autoridad, como comenta Noé, en una, me parece, excesiva o única confianza en la factura electrónica, en todo lo que corresponde a la facturación electrónica, en la que precisamente la autoridad está buscando llevar un régimen de flujo a las empresas más pequeñas y a través de ello buscar de una manera fácil para ella efectuar la recaudación. Por otro lado, efectivamente, el excesivo otorgamiento de facultades a la autoridad para recalificar actos o para legislar, como comenta Noé, y
definitivamente hacia las empresas, quitarles, yo creo, algunas facilidades, como, no sé, ahorita lo vamos a tocar, pero como los pagos provisionales de utilizar un coeficiente de utilidad, bueno, y pues básicamente, gracias. Gracias, Erika. Muchas gracias, Javier, un gusto estar aquí. Pues bien, para no ser reiterativo, sin duda no es una reforma de fondo, no es una reforma que esté generando atribuciones a los contribuyentes fiscales, beneficios a los contribuyentes fiscales, sino simplemente le está dando herramientas a la autoridad. ¿Para qué? Para que tenga muchísimo más fortalecimiento en su tema recaudatorio, ¿no? Hay varias cuestiones que a veces se dan en esta reforma, que sobre todo es darle a la autoridad ese punto para poder identificar si ciertas cuestiones tienen razón de negocios. Lo que va a poder generar los contribuyentes es incertidumbre de decir, ¿en realidad estoy haciendo un tema de razón de negocio, sí o no? Porque no es claro cómo va a estar revisando la autoridad estas cuestiones de razón de negocios. Háblese de reestructuras corporativas, en tema de pérdida de posiciones, en diversos temas que los iremos comentando ahorita con la plática, pero sin duda, aun y cuando le da más elementos a la autoridad para fortalecer sus herramientas de recaudación, ¿qué está generando? Incertidumbre con los contribuyentes. Entonces, eso es muy cuestionable, porque los está llenando de generar ellos cargas administrativas para poder cumplir con las obligaciones que hoy se tienen en las disposiciones fiscales e incertidumbre de cómo vas a interpretar estas leyes, ¿no? Entonces, vienen muchas reformas, hay reformas que tienen sus bemoles, hay unas buenas, otras malas, y no hablo mucho de malas, sino que tienen mucha todavía duda de cómo se van a interpretar. Entonces, creo que aun y cuando se han estado emitiendo durante este mes de enero ya reglas misceláneas para poder confrontar estas dudas que ya tienen los contribuyentes, no deja de ser una gran incertidumbre para el contribuyente, apoyando a favor del SAT de que tenga más fortalecimiento en estas herramientas, ¿no? Muy bien, gracias, Erika. Bernardo. Gracias, Javier. Mucho gusto estar aquí. Sí, efectivamente, como han dicho mis copanelistas, efectivamente esta es una reforma que otorga muchísimas facultades a las autoridades fiscales y que extiende sus capacidades a redefinir conceptos, y claramente, como señala Erika, hay un espacio de incertidumbre muy importante de cómo van a limitar en las regulaciones esas definiciones de algunos de estos conceptos, como es qué significa razón de negocios, de lo que vamos a platicar en mayor detalle un poco más adelante. Rodrigo. Yo no quiero sonar repetitivo, pero no. A ver, yo creo que al final de cuentas hay un tema muy interesante, Javier. O sea, si ves el monto que pretenden incrementar de recaudación, o sea, es como un 6%, ¿no? O sea, hablaban de un 6% de incremento de recaudación. Si no metes nuevos impuestos, o sea, ¿cómo lo pretendes hacer? Por supuesto que hay limitantes que van a incrementar la base. Seguimos siendo un país que está sumamente recargado en ISR. Yo creo que ese es un tema importante, y sí creo que ahí es donde tendríamos que enfocarnos pues, si no es con incremento de impuestos, lo acaban de comentar, va a ser mayor fiscalización, mayores auditorías por parte de la autoridad, y por eso se están dando todas esas facultades, ¿no? Sin lugar a dudas, yo creo que sí hay una incertidumbre jurídica en todo, sobre todo el tema de razón de negocios, y lo vamos a platicar más a detalle, pero sí, yo ahí es donde veo que esto ha sido el camino de la autoridad, ¿no? Y están presumiendo que sí han incrementado recaudación, pero no es por nuevos impuestos, o es realmente por la fiscalización que se está dando a los contribuyentes. Entonces, estos cambios y esta reforma, lo que preocupa es que esto va a continuar. O sea, yo creo que la fiscalización hacia los contribuyentes va a seguir siendo la base del incremento de la recaudación. Muy bien, gracias, Rodrigo. Bueno, a ver, creo que en esta primera ronda hay 5 de 5, podremos concluir que es una reforma habilitante. Es una reforma habilitante a las autoridades fiscales. O sea, las está habilitando para fiscalizar, con las ventajas y desventajas que eso puede traer consigo. No sé qué piensen ustedes, pero ventajas, obviamente, ventajas para la autoridad, ¿sí? Porque es decisión de ellos, pero no necesariamente para el contribuyente. Tú, Bernardo, porque hay varias de estas, o sea, de estas llamadas cláusulas habilitantes, o sea, y ya entre nosotros ya se tocaron varios, ya se habló algo de las razones de negocios, pero también ya se habló algo de traspaso de negociaciones, responsabilidades, etcétera. ¿Por qué no nos platicas un poquitín de todos estos puntos que se comentaron que habilitan a las autoridades y que eventualmente no nos gustan a los contribuyentes porque no pasaron por el proceso legislativo
Efectivamente, todas estas nuevas facultades de las que se han hablado hasta ahora se engloban en el concepto de cláusulas habilitantes. Las cláusulas habilitantes son aquellas disposiciones que se aprueban por el legislador, en donde el legislador le otorga la facultad a las autoridades fiscales de definir el ámbito de aplicación de ciertas normas. Pero ese ámbito de aplicación es exclusivamente para entender el alcance sin modificar el sentido de la norma. Esto es muy importante y hay precedentes judiciales al respecto, en donde claramente se señala que las autoridades fiscales, aun cuando el legislador les autorice a validar o invalidar una cierta aplicación de una norma mediante esta cláusula habilitante, no pueden, y un poco siguiendo el hilo de lo que decían Noé y Adrián, no pueden legislar, no pueden decir, oye, este concepto que te permitió el legislador en la ley que tú lo apliques o lo definas, no puedes redefinirlo de una forma tal que sea contrario al contexto en el que se encuentra inserto en la propia norma. Llaman mucho la atención que en esta reforma se encontraron, yo creo, en algún diccionario jurídico este asunto de las cláusulas habilitantes y le dieron vuelo a la hilacha. En el total de la reforma de este año hay la inclusión de 49 nuevas cláusulas habilitantes, 28 en el Código Fiscal, 18 en la Ley del Impuesto sobre la Renta, una en la Ley del IVA, una en la Ley del IEPS y una en la Ley aduanera. Específicamente en el caso del Impuesto sobre la Renta, decía yo, son 18 y buena parte de estas se centran en permitirle a la autoridad validar o invalidar ciertos efectos o tratamientos fiscales cuando a su juicio carecen de razón de negocio las actividades realizadas por los contribuyentes y convierte a la autoridad fiscal en el juez de qué significa que carezcan o no de razón de negocio. Es sin duda un momento de incertidumbre muy importante de entender de qué manera va a definir la autoridad fiscal en el contexto de cada una de las normas el perímetro de aplicación de lo que puede implicar una razón de negocios. El concepto de razón de negocios es un concepto que probablemente por eso el legislador decidió no entrarle a definirlo en las normas sustantivas, sino cederle a la autoridad la capacidad administrativa de aplicarlo, porque es un concepto ciertamente difícil de asir. Y la razón es claramente porque es mucho más sencillo ser historiador que profeta. Es decir, el hombre de negocios que está sentado en un momento determinado y tiene que tomar una decisión respecto de hacer tal o cual cosa, está enfrentándose a la incertidumbre de cuál va a ser el resultado de esa decisión. Y esa decisión puede verse en ese momento, y creo que cualquier hombre de negocios sensato toma las decisiones pensando que lo que está decidiendo va a ser un éxito, va a ser algo que va a tener una consecuencia positiva para el negocio. Claro que en su juicio siempre hay una razón de negocios. Cuando estamos hablando de hombres de negocios que están actuando de buena fe y realmente con el propósito de hacer crecer su negocio, todas las decisiones que toma un hombre de negocios sensato es buscando que tengan éxito, que tengan fruto, que sean convenientes para su empresa. Lo que sucede es que las cosas no siempre salen bien y probablemente al analizarlo de cara a la forma en la que las autoridades fiscales lo ven, que es decir, lo ven hacia atrás, pasados 4 o 5 años de que las cosas sucedieron, las decisiones que en su momento fueron difíciles de tomar y estaban enfocadas al éxito del negocio, pueden verse como verdaderas tonterías. Y el fisco puede decir, pero es que esto no tiene ninguna razón de negocios, fue un fracaso lo que hicieron, claro que la empresa no ganó y además hay una deducción asociada. Esto carece de razón de negocios. Es muy difícil decirlo después del hecho y creo que las regulaciones deben contemplar muy claramente cuáles son los parámetros para que, vistas las decisiones hacia adelante, convaliden o no una decisión. A manera de ejemplo de algunas de estas que son importantes, por ejemplo, para darles tratamientos a las SOFOMES y liberarlas de las restricciones en materia de capitalización. Sí. Leonardo, deja que te interrumpa. O sea, nada más para mi beneficio, si quieres. O sea, en este tema de esta cláusula habilitante de razón de negocios, hablando concretamente de razón de negocios, donde lo que se dice es que la autoridad definirá
si hubo o no hubo razón de negocio. O sea, autoridad deberíamos de pensar que es el SAT en principio. Correcto. ¿De acuerdo? Pero a final de cuentas el SAT, si bien es cierto que es una institución, está formada de personas. Pero entonces eso va a depender de las personas que formen parte del SAT en el momento de que se juzgue si hubo razón o no. O va a haber estabilidad, o se esperaría que haya estabilidad en los criterios que va a seguir el SAT. Depende, creo, Javier, de la manera en la que se conduzcan las mismas autoridades en los siguientes meses o semanas. Si dejan simplemente las cláusulas habilitantes que hoy existen, definidas como están en la ley, tendrán tal o cual tratamiento cuando carezcan de razón de negocios, estamos al arbitrio de las personas que las interpretan, de lo que el funcionario de la administración local de cualquier ciudad del país crea que es o no una razón de negocios válida. Si las autoridades fiscales actúan de manera responsable en las siguientes semanas o meses y emiten reglas que definen para fines de las reestructuras corporativas, razón de negocios implica que se logre mayor eficiencia administrativa, se reduzcan costos de operación, se reduzca el número de entidades, se incremente la utilidad fiscal. No sé, el parámetro que haga sentido en el contexto de esa norma, bueno, le van a quitar discrecionalidad al funcionario que va a aplicar la norma o la va a revisar 5 años después. Sí. Rodrigo, ¿y qué tan fácil sería, por ejemplo, vamos a pensar que el SAT ya emitió reglas sobre los criterios para definir razón de negocios? ¿Qué tan fácil sería que después de emitirlas, las cambie? No, bueno, yo quería nada más agregar algo, Javier, ahorita contesto tu pregunta, pero es, si recuerdan, en 2020 entró todo el tema de recaracterizar las transacciones cuando no había una razón de negocios. Y en ese momento, como iban a llegar a las conclusiones a través de un comité, yo creo que hoy en día la incertidumbre jurídica que se crea es que, como lo decía Bernardo, al menos de que saquen reglas claras, hoy en día cualquier persona en algún momento va a emitir un criterio de lo que para él puede ser considerado una razón de negocios o no. Y aparte, analizado a toro pasado, que a mí esa es la parte que más me preocupa, como dice Bernardo, es imagínate el día de mañana una empresa ya perdedora en una situación complicada, lo va a ver, o sea, alguien con un fin de que pues este fue el fin y el objetivo del negocio, cuando no necesariamente, ¿no? Puede haber casos, oye, ¿cuántas empresas ahorita han perdido por el caso de COVID? Muchísimas, ¿no? Y eran empresas válidas, con inversiones válidas, ¿no? Y contestando a tu pregunta, Javier, yo sí creo que el tema va a ser las personas cambian y los momentos cambian. Y creo que ahí es donde sí va a haber una incertidumbre jurídica. ¿Y qué tan fácil puede ser cambiar esas reglas? Pues yo creo que es completamente fácil si las meten en una resolución miscelánea, ¿no? Creo que sí tendría que ser un cambio de fondo. Y por eso sacaba a colación la regla del 2020 de recaracterización, porque era claro que había un comité y eso te daba algo de certidumbre, de que no iba a ser una sola persona quien emitiera el criterio. Yo sí creo que si lo dejan a nivel de una resolución miscelánea, sí preocupa. Sí. Y un comité que estaba formado, pues prácticamente por ellos mismos. ¿De acuerdo? Sí, pero perdóname, sí, pero era un comité integrado por miembros del SAT y por miembros de la Secretaría de Hacienda. Sí. Que de alguna manera la Secretaría de Hacienda, excepción hecha de las reformas fiscales de este año y el pasado, siempre había sido el garante de que las normas fiscales siguieran una digamos, dirección alineada con la política fiscal del país y no fueran una cuestión de momento meramente recaudatoria. Las normas fiscales tienen un propósito no simplemente de recaudar más impuestos, sino de lograr una estabilización fiscal de la economía del país. Si tienes al SAT y a la Secretaría de Hacienda sentados en la misma mesa, fuerzas a que esa decisión no sea una decisión de cómo cobramos más bien, sino de esto hace sentido en términos de la política fiscal del país. Pues sí, que es un tamiz mucho más difícil de pasar, me parece, ¿no? Es un tamiz. Sí. Pero bueno, a final de cuentas son opiniones, ¿no? Estoy de acuerdo. Claro. Bien. Bien, Bernardo, tú ibas a platicarnos algo, entonces ahora de... Sí, volviendo a estos temas de cláusulas habilitantes, llaman la atención algunas que ya comentaremos más adelante, como créditos respaldados, reestructuraciones carentes de razones de negocios, capitalización insuficiente,
transmisión de pérdidas fiscales, ventas de acciones entre extranjeras y las obligaciones de información por parte de las emisoras y responsabilidad solidaria de los representantes. A ver, en este tema de la responsabilidad solidaria de los representantes es una de estas normas que asustan un poco porque introducen dos modificaciones muy importantes. Una, en todo el capítulo, todo el título de extranjeros, dicen cuando los extranjeros quieran acceder a tratamientos más preferentes, como por ejemplo estar sujetos al 35% sobre la ganancia en la venta de acciones en lugar del 25% sobre el precio, o quieran aplicar beneficios de tratados, deben de nombrar un representante legal en México. Hasta el año pasado ese representante legal tenía simplemente la función de mantener la documentación que le permitiera al fisco corroborar que, por ejemplo, el costo fiscal estuviera bien determinado, que los requisitos formales para el cumplimiento de los tratados se hubieran cumplido, etc. Ahora le pone a estos representantes legales dos condiciones adicionales que son, me parece, exageradas. La primera, obligan a que el representante legal asuma voluntariamente la responsabilidad solidaria de pagar el impuesto que se derive de las operaciones que realice el residente en el extranjero. Hago un breve paréntesis para conectarlo con la realidad actual. Todos sabemos que públicamente ha manifestado Citibank su deseo de vender su negocio de banca de primer piso, que yo creo que va a valer unos cuantos pesos. Cuando ese residente en el extranjero venda las acciones de una empresa en México y designe un representante legal, yo quiero ver quién va a ser el guapo que va a asumir la responsabilidad solidaria de pagar el impuesto que se derive de esa operación. Está disponible el puesto. El segundo requisito que le impone ahora a los representantes legales de los residentes en el extranjero es no solo el de asumir la responsabilidad solidaria, sino también de demostrar que tienen los bienes suficientes para hacer frente a esas obligaciones. Y ya cuando nos metemos al detalle de la ficha técnica que regula cómo se hace esta designación de este representante legal, se señala que el representante legal debe de contar con poderes para suscribir títulos de crédito y para actos de dominio. Es bastante poco clara la ficha, parece ser, del residente en el extranjero. Entonces, me regreso a mi ejemplo de Citibank. Van a poner a Javier, que ya alzó la mano para ese puesto, de representante legal en México, y le van a dar un poder para que realice actos de dominio Sobre el residente. sobre el patrimonio de Citi y que suscriba títulos de crédito. ¿Qué me parece que puede terminar pasando? Me parece que puede terminar pasando que la barra está tan alta para cumplir estos requisitos que en la práctica va a ser prácticamente imposible que existan estas designaciones de representantes. Y esto me lleva a reflexionar si en los compromisos asumidos por México al momento de celebrar tratados para evitar la doble tributación, en donde pacta con otros países que van a aplicar tratamientos preferenciales, por ejemplo, en la venta de acciones, te pongo un requisito tan difícil de cumplir que vuelvo nugatorio el beneficio que me da el tratado. Estaría México incumpliendo, me parece, esos compromisos internacionales y se estaría exponiendo a que otros países o denuncien los tratados o bien entren en mecanismos de solución de controversia internacional, que no creo que sea lo que estaba pensando el que escribió la reforma. No creo que no es un subproducto deseable. Tú evites también la inversión de capital aquí, ¿no? Porque como vas a generar que ya haya tantas complejidades en el cumplimiento de obligaciones para tener beneficios fiscales para una inversión aquí en México, ¿qué es lo que va a generar? Que también mucha gente en el extranjero evite esas inversiones a través de vehículos aquí en México, ¿no? Entonces, aun y cuando sí son elementos para que la autoridad fiscal pueda tener herramientas para recaudación, van más allá del fondo de lo que puede generarse como un beneficio fiscal, como bien dice Bernardo, respecto a los tratados, ¿no? No, oye, ¿el SAT podría llegar a dispensar algunas de estas responsabilidades, algunas de estas obligaciones? Bueno, no. Y el que quiera, vamos. Claro. Yo creo que sí podría, creo que difícilmente lo haría. Un poquito ahondando en esta
en este ejemplo que comenta Bernardo, de la venta de acciones, precisamente la ficha técnica es la ficha de trámite que emite el SAT, y que ahí es donde yo decía, pues es excesivo, ya independientemente de lo que pide la ley, que por sí es difícil de cumplir, esta parte, claro que es complicadísimo que algún extranjero otorgue un poder de dominio, ¿no?, para suscribir títulos de crédito. Además dice esa ficha de trámite que deben señalarse bienes embargables y que sean de fácil realización. Entonces, eso la verdad que hace muy complejo. En la práctica, claro que los extranjeros dicen, ¿cómo voy a otorgar un poder de dominio? Porque aparte es amplísimo, de acuerdo con las leyes en México. Entonces, eso causa incertidumbre, causa duda, es decir, ¿por qué? ¿En dónde dice en la ley esa situación? Quedaría un poco más de certidumbre. No lo dice la ley, lo dice una ficha de trámite, y desafortunadamente en la ventanilla es donde encontramos esa complejidad, donde te piden el poder, donde el representante pasado por un notario público asuma esa responsabilidad solidaria. Entonces creo que lo hace muy, muy complejo. Javier, sí lo podría cambiar, yo creo que difícilmente lo hará. Rodrigo, ¿tú querías decir algo? Sí, yo nada más lo que agregaría es, yo no sé si va a ocurrir el que esto ya nadie va a presentar dictamen, ¿no? O sea, porque están haciendo prácticamente nula la posibilidad de presentar dictamen bajo estas condiciones, ¿no? Entonces, estas condiciones, porque aparte, o sea, sobre la claro, o sea, una cosa es, déjame pensar que quién quiere ser el guapo del representante con una responsabilidad solidaria de este monto, pero siempre hay un precio, entonces podrías llegar. Pero la otra es, y que tenga los bienes suficientes para respaldar, o sea, entonces ahí sí hay pocos guapos. Yo creo que, o sea, yo creo que hay un tema que lo están haciendo prácticamente inoperante. Yo lo que no sé si va a ocurrir es que en donde tengamos tratado, Bernardo, justamente lo que vamos a acabar haciendo es ir y pedir la devolución. O sea, vamos a estar yendo a la autoridad, tocando la puerta y diciéndole, oye, ¿sabes qué? A mí me aplicaba el tratado, yo lo máximo que tenía que pagar México-Holanda era el 10% sobre las ganas de capital y me regresas el dinero que se te pagó. Y, sí, ¿no? O sea, sí, aquellos tratados que tengan un nivel de tributación tal que financieramente sea viable, pues sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Claro, va a ser la ruta claro. de menor Sí, resistencia. los que no tengas tratado ni protección del tratado o no pudieras aplicar el tratado. Ahí va a ser muy complicado. La parte interesante es cómo va a interpretar la autoridad fiscal esta obligación patrimonial de tener bienes suficientes, porque habla bienes suficientes para enfrentar el impuesto causado. Si el tratado me aplicó y no había impuesto, ¿cuál es el impuesto causado? 0. ¿Tiene usted bienes suficientes para afrontar una contingencia de 0? Sí. Esa sería, desde mi punto de vista, la manera correcta de interpretar la norma, porque si no sería, el representante debe de tener bienes suficientes para afrontar el peor escenario tributario posible. Eso no veo que lo diga la norma, y regresamos justo a este tema del exceso en el que pueden caer las autoridades en la aplicación de estas facultades de definir conceptos, porque podrían decir, no, es que la ficha que está arriba de la Constitución dice que es todo, y mañana la pueden cambiar, ¿no? O sea, que es el peor escenario fiscal posible, que me parecería un exceso, un despropósito, ¿no? Sí, pero hoy como está, a final de cuentas quedan todos esos, si quieres, riesgos dudas, claro, tal vez indeseables. Pero lo que quisiéramos es que conociéramos un escenario deseable, o sea, no incierto, seguridad jurídica, a final de cuentas. Que yo creo que todo este tema de las cláusulas habilitantes nos deja un poquitín la mosca en la oreja de la seguridad jurídica, ¿no? Sin duda. O sea, decir hasta dónde me siento seguro de que lo que estoy haciendo estuvo correctamente hecho. ¿Por qué? Porque está perfectamente definido. ¿Sabes? Y no porque fue el criterio de una persona en un momento. Y tal vez pueda entender que sea el criterio de un momento porque las circunstancias cambian, pero no porque cambien las personas. Claro. ¿Sí? Bien. ¿Tenías algún otro tema también de...? Sí, a ver, otro punto interesante que me gustaría comentar, Javier, es el asunto de traspasos de negociaciones. Ahora,
extiende la responsabilidad solidaria a la reforma a aquellos casos en donde hay un traspaso de negociación y bueno, con anterioridad tenía que configurarse una venta de activos y una asunción de obligaciones y pasivos en grado tal que se pudiera concluir que el negocio, que la empresa, por sí dicha en el contexto más amplio, se estaba transmitiendo de un vendedor a un comprador. Y ahora te dicen, no, para que el comprador adquiera responsabilidad solidaria respecto de las contribuciones que pudo haber omitido el vendedor de la negociación, se considerará que este traspaso de negociación, esta responsabilidad existe cuando se den cualquiera de los siguientes supuestos. Hay una transmisión parcial o total mediante cualquier acto jurídico de activos y pasivos entre dichas personas. Bueno, podrías decir, no son todos los activos de la negociación, esa puede que pase. Y aquí es en donde se vuelve muy complicado. Hay una identidad parcial o total del órgano de dirección, así como de socios accionistas. ¿Hace sentido? Representantes legales. ¿Hace sentido? Proveedores. A ver, si yo tengo un negocio de calzado o un negocio de un cine, es muy probable que si traspaso esa negociación va a haber una identidad al menos parcial de proveedores. Pensemos que no. Trabajadores afiliados ante el IMSS. Si compré la empresa, esperaría que los trabajadores vinieran con ella. Y luego, por si no cayó cualquiera, activos fijos, instalaciones o infraestructura. O sea, en pocas palabras, cualquier cosa. Digo, la verdad es que le dieron muchas vueltas, pudieron haber dicho, en cualquier caso de venta de activos entre dos empresarios que se dediquen a lo mismo, a responsabilidad solidaria. Me parece que es un caso interesante de cómo esta reforma extiende los poderes de las autoridades fiscales para obligar a los contribuyentes que probablemente no tienen vela en el entierro a asumir responsabilidades que honestamente no les corresponden. ¿Por qué está pasando esto? Está pasando esto porque las autoridades fiscales creo que se sienten un poco incapaces de cobrarle al que se las debe y son reformas tendientes para poderle cobrar al que sea, al que esté disponible. Y eso, pues probablemente desde una perspectiva de mayor recaudación hace sentido, pero la verdad es que no me parece que sea justo ni correcto en el contexto de cómo debe de aplicarse una norma tributaria, y pues ya dirán los tribunales si esta es una norma pues que en su caso pueda o deba aplicarse de forma tan extensa o simplemente se va a volver un obstáculo para los negocios en donde el que compre un negocio en una operación de compraventa de activos va a ver con lupa el tipo de responsabilidades en las que se pudo haber metido el vendedor o simplemente va a decir el riesgo es demasiado alto, no voy a comprar. Deja ver si es correcto, ¿no? Lo que entiendo de todo esto. O sea, si tú compras un activo de una empresa que lo venía usando, tú compras un activo, pues antes comprabas el activo, él lo vendía, tú lo comprabas, él acumulaba la ganancia y tú lo depreciabas. Punto. Acabó la historia. ¿Qué hubiera pasado con la historia del vendedor? A ti no te interesaba. Ahora sí. Ahora sí, porque ahora resulta que no estás comprando un activo, estás comprando parte de la negociación. Entonces, si el vendedor tiene una auditoría fiscal, debe impuestos del pasado, te pueden venir a cobrar a ti que compraste el activo. Tú tienes una cadena de zapaterías, de 50 zapaterías, y vas a comprar los inventarios y te van a ceder los contratos de arrendamiento de 2 zapaterías. ¿Compraste su negocio? No, se llama diferente, es más, corría a los empleados. Bueno, pues no había un traspaso de negociación como lo entendíamos antes. Ahora te dice, ¿le compraste los anaqueles donde exhibes los zapatos? Sí, pues hay un traspaso de negociación. Tienes proveedores comunes, hay traspaso de negociación. Claro. Compraste la máquina con el operador de la máquina. Pero los inventarios, ¿no? Los inventarios, ¿no? Hay traspaso de negociación. Sí, y entonces tú vas a ser responsable de los impuestos del vendedor, no de la venta, sino de los impuestos de la operación. De la venta de los zapatos que hubiera hecho. Sí, lo cual obviamente pues no debiera ser hace una locura. No debiera ser una responsabilidad que se transmite en ese caso. Y falta una línea clara. Y complica la facilidad de hacer negocios que al final de cuentas repercuten en
¿qué esperarías? Dirías, pues ¿sabe qué? No voy a comprar ese negocio y que quiebre o a ver qué pasa, ¿no? Sí, o vas a tener que hacer figuras raras, de buscarte un intermediario que la compre, que asume la responsabilidad para que él te la venda y Nos vamos a otros terrenos. Y ya empiezas a hacer ya empiezas a hacer cosas malas Por resolver problemas que por no eran tus cuidarte de las problemas. que eran buenas, ¿no? Sí. Y ese es un claro ejemplo de lo que mencionaba de efectos no deseados en ciertas operaciones. Y ahí la exposición de motivos es más o menos clara en el sentido de decir, se han detectado ciertas operaciones de contribuyentes que hacen uso de este traspaso de negociaciones para tomar algunas ventajas. Viene la reforma a la ley, pero esto traspasa esta parte de digamos, inhibir ese tipo de prácticas para los contribuyentes y afecta a verdaderas operaciones de negocio. Entonces, inhibe, ahora sí, las operaciones legítimas de negocio, ¿no? A raíz de qué, pues no sé, algunos cuantos, o la incapacidad de no detectar esas operaciones y castigar a quienes las están haciendo, que eso no estaría mal. Pero trastocan ahí, creo que en mi opinión sobrepasan y afectan operaciones legítimas. Muy bien. Oye, Rodrigo, cambiando un poco de tema, reserva que volvamos a algún otro de estos puntos, pero que también está muy ligado. ¿Qué pasa con el tema de intereses? O sea, el tema de intereses en México, desde mi punto de vista, y creo que lo compartirán, o sea, realmente ya cayó en una sobreregulación. O sea, tienes créditos respaldados, tienes capitalización insuficiente, tienes el EBITDA fiscal, tienes 80,000 restricciones más al tema. Además de que hay un efecto que no se nos debe de olvidar. O sea, los intereses en México se deducen netos de inflación, aunque sea por un cálculo separado, pero se deducen netos de inflación. Entonces, ¿realmente amerita y se justifica toda esta regulación sobre intereses? ¿Y qué hay de nuevo en la reforma del 22? Porque pareciera que es un tema que no acaba, el tema de intereses. Parece que todos los años hay algo nuevo cuando se habla de intereses. Sí, no, a ver, yo creo que efectivamente, como dices, y no es el único tema sobre regulado, yo creo que sí están incluyendo nuevas limitantes otra vez, Javier. O sea, y yo creo que hay una que preocupa. O sea, al final del día sí traíamos todas estas reglas de capitalización insuficiente, metieron el año pasado, creo que fue el año pasado el tema del EBITDA y la limitante del 30%, lo cual pues ya empezaba a ser una limitante adicional. O sea, ya no solo te voy a checar si tienes el capital suficiente, sino aparte quiero ver si vas a generar esas utilidades suficientes, ¿no? Y ya se venía esta nueva limitante, que tenía una serie de complejidades que siguen existiendo. Estas nuevas limitantes, yo creo que la que más me preocupa es que en créditos respaldados están poniendo una nueva condicionante a qué se puede considerar un crédito respaldado si un financiamiento carece. ¿Perdón, qué implica que una operación sea considerada crédito respaldado? Bueno, lo que implica el que sea crédito respaldado es, o sea, ya tenemos el tema de no deducibilidad, porque aparte el hecho de que tú tengas un crédito respaldado implica para la empresa que tiene un interés que es no deducible el interés, pero lo más grave es que no solo es no deducible el interés, sino que aparte lo recaracterizan como dividendo. Entonces, tienes que darle todas las consecuencias del dividendo a ese interés, lo cual puede implicar, pues, entender si hay CUFIN, si no sale de CUFIN tendrías que pagar el impuesto corporativo, si no pagas el impuesto, o sea, perdón, aparte del impuesto corporativo, si no saliera de CUFIN tendrías que retener el 10%, o sea, darle todas las consecuencias de lo que implicaría un dividendo al interés. ¿Y esa caracterización a dividendo, que el interés se considera dividendo y que por eso es no deducible, se da para el pagador o se da para el pagador y para el receptor? Esa es una buena pregunta. Yo creo que aquí se da para el pagador del interés. Ya la empresa en Estados Unidos podría estar diciendo, oye, yo recibí un interés, yo no recibí un dividendo. Con todo y que tu fisco, porque es una recaracterización y una ficción que está haciendo el fisco mexicano con respecto al pagador. Sí, no, yo estoy de acuerdo, porque al final de cuentas son temas que hoy no quedan, para mi gusto, no quedan totalmente claros. Porque una cosa es que sea no deducible porque me dices que es dividendo, y otra cosa es que sea dividendo al receptor y le deba de retener el 10%. Claro. Ahora, porque el contribuyente es distinto en ese caso.
De acuerdo. Ahora, yo algo que sí veo, Javier, es, y es un poco con lo que me preocupa es, no, yo creo que ya traíamos esta restricción antes, ¿no? O sea, de entrada traemos el requisito general de estrictamente indispensable, y luego traías también en el de deducción de intereses. Soy muy malo con los artículos, iba a decir qué artículo, pero dije no la vaya a regar. Pero en el de deducción de interés ya venía que el financiamiento tenía que ser utilizado en los fines del negocio. Entonces, yo creo que ese requisito de, déjame decir, razón de negocios ya venía un poco implícito desde mi punto de vista. O sea, yo creo que ya venía un poco implícito dentro de esas definiciones. Oye, hoy en día lo quiero incluir en crédito respaldado. Y aparte la definición de razón de negocios tampoco se entiende. Y es completamente subjetiva, pero también ya lo había sido el que sea estrictamente indispensable, y yo creo que ya veníamos teniendo ataques de la autoridad fiscal alrededor de eso, ¿eh? O sea, creo que es un contexto un poquito diferente. Tú lo ves como diferente. Estoy totalmente de acuerdo contigo en que ya existían todas estas limitantes y obligaban a que hubiera una razón de negocios en el crédito per se. Pero creo que este caso de los créditos respaldados es un caso curioso en donde el legislador es víctima de su propio éxito. ¿Y a qué me refiero? Hicieron una definición. El crédito respaldado está previsto en la ley con el propósito de evitar que en la decisión fundamental de cómo financiar un negocio, si con deuda o con capital, los contribuyentes, los dueños de las empresas mexicanas, artificialmente financien el negocio con deuda que proviene de recursos de ellos mismos en lugar de inyectarle capital a la empresa. Y la única razón por la que harías eso es porque los intereses causados a cargo de la deuda que le prestaste son intereses deducibles para la empresa en México, mientras que los dividendos pagados como retorno del capital no lo son. ¿Qué pasa con el receptor de los dividendos y los intereses? Bueno, la ley asume que el extranjero que está del otro lado, pues tendrá los mecanismos suficientes para mitigar el efecto del interés recibido y que solamente tendrá como grupo el beneficio de la deducción en México. Digo que son víctimas de su propio éxito porque crean una definición extremadamente eficiente en donde dice cuando una persona A le dé dinero a B, entendido por un banco, intermediario, agente financiero, parte no relacionada, y ese B le regrese dinero a la misma persona A o a una parte relacionada de A, el extranjero le da dinero a un banco que le presta a la empresa mexicana. Interpuse un agente financiero para que no se vea que el que le está prestando a su propia empresa es el extranjero. La definición es tan buena que atrapa no solo esos casos, sino cualquier caso en donde A le dé a B y B le dé a C, no con el propósito de financiar a la empresa, en una operación de un crédito normal. Cuando se dieron cuenta que la definición era tan buena, dijeron, necesitamos ponerle una puerta porque no estamos agarrando a todo mundo. ¿Qué puerta le voy a poner? Voy a decir que siempre que el mexicano que reciba el crédito, en ese crédito, se garantice con las acciones de la empresa o de una parte relacionada en México, el crédito no será crédito respaldado. La puerta de emergencia fue una puerta de emergencia gigante y por ahí se les empezaron a salir muchos créditos que sí eran créditos respaldados. Es lo que dice la norma. Ahora dijeron, no, es que no me gusta el tamaño de la puerta de emergencia. Ya sé, voy a decir que el funcionario que revise cómo existió todo este arreglo crediticio, juzgue si hay o no razón de negocios, no del crédito, de todo el arreglo financiero para hacerle llegar el dinero, y si no la hay, es crédito respaldado. Esto es discrecional. Totalmente discrecional, totalmente discrecional. Este es el ejemplo perfecto de cómo una cláusula habilitante mal utilizada puede llevar a una consecuencia desastrosa que te vas a enterar de ella 5 años después. No, porque aparte le das la habilidad de discutir, ya olvídate de tu ejemplo de 3 bandas. O sea, empiezas a discutir cosas bien fáciles. Cosas muy fáciles y cosas que no hacen sentido, nada más por el hecho de la razón de negocio. Además que el tema de créditos respaldados no necesariamente tiene que
involucrar a un extranjero, o sea, puede ser hasta... Sí, puede ser internacional. Entonces, con la definición actual, o sea, inclusive no con la reforma de esta ley, con la definición actual, inclusive las tesorerías centralizadas de los grupos claro. caen en créditos respaldados. Las subsidiarias aportan los recursos, sus excedentes de tesorería a la tesorería centralizada para que la tesorería centralizada haga las mejores inversiones posibles, entre los cuales está prestarle a las empresas del mismo grupo que requieren recursos. Eso es crédito respaldado. le dio al banco. Sí, La exactamente. filial en Estados Unidos invirtió en el banco y el banco con esos recursos de todo el grupo le prestó a México. Exactamente. Pues ya estamos ahí. Entonces tenemos un problema tremendo, que por eso preguntaba también hace rato si era para los dos, porque si me dicen es no deducible porque es dividendo, pero la otra parte también es una sociedad residente en México que tiene un ingreso por dividendo, pues tal vez no es tan grave el tema, pero cuando involucras personas físicas, cuando involucras residentes en el extranjero, esa simetría o falta de simetría Se vuelve muy complicado. Sí. Que ese punto que acabas de sacar, yo sí lo discutía y lo leía inclusive lo discutimos de si sigue aplicando la excepción. O sea, parecería que esto va on top o sea, el tema de razón de negocios va on top. Yo coincido con tu interpretación, pero sí es una discusión que estaba si la excepción de acciones seguía aplicando, inclusive... Estoy de acuerdo. Si el funcionario en la administración que está revisando dice está garantizado con acciones de una parte relacionada, Sí. ¿pero qué cree? ¿No tiene razón de negocios? ¿Quién sabe qué significa eso? ¿Estás muerto? Yo creo que estás muerto. Estás muerto. Coincido contigo, o sea, como parece que ese es un supuesto independiente. Yo creo que, pero era una discusión que existía, si era una... Notifica la excepción. Sí, si era un supuesto independiente o no. Algo que yo creo, no sé si compartan ese comentario, les pregunto a ustedes. O sea, en México estuvimos acostumbrados muchísimo tiempo a la forma y no tanto al fondo. Papelito hablado. O sea, si tú tenías el papelito, si tú tenías un contrato que decía que, si el encabezado del contrato decía contrato de arrendamiento, era arrendamiento. O sea, eso ha venido cambiando desde hace mucho tiempo. Correcto. O sea, y México se ha venido moviendo, yo creo que de manera correcta, al fondo y no a la forma. De ahí vienen los temas de razones de negocios y todo ese tipo de cosas. Pero ¿qué pasa ahora cuando tienes, déjame ponerlo en mis palabras, tienes la incapacidad de definir en forma tal vez escrita una razón de negocios y entonces ante la imposibilidad, incapacidad de definir de manera escrita la razón de negocios, lo dejas a discreción del funcionario? O sea, inclusive déjate de la institución, tal vez hasta a nivel del funcionario. De las personas. O sea, sí, de la persona que lo va a leer y lo va a juzgar, porque se va a convertir de alguna manera en juez de la razón de negocios. ¿Sí? O sea, No, y también yo creo que hay ciertas cuestiones en que ya, aunque tengas lo documental, ya per se la operación ya tiene una razón de negocios. Financiamiento, necesito capital para operar. Tesorería, hoy hay ciertas empresas que tienen ciertos recursos y los tengo que distribuir en mi grupo de empresas, ¿no? Hoy en el tema de traspaso de negocios, de estructuras corporativas, una fusión y escisión per se ya trae una simplificación del grupo, ya trae una razón de negocios a nivel contractual y a nivel operación. Por eso creo que la incertidumbre de los contribuyentes es ¿qué más quieres? ¿Qué más necesitas para efectos de que yo te pueda comprobar que hay una razón de negocios? Y sobre todo en un momento en el que muchas de las empresas están haciendo reestructuras por todas las cuestiones de bajos recursos que han tenido por la pandemia, por temas de reforma laboral y demás. Hubo muchísimas operaciones de reestructura el año pasado. Entonces, los contribuyentes van a estar muy inquietos de decir, oye, tuve que apalancarme, tuve que fusionarme, tuve que cindirme, tenía pérdidas, tuve que hacer reestructuras. ¿Hasta dónde va a llegar mi comprobante documental o mi fondo para efectos de cumplir con la razón de negocios? eso es un tema, Adrián. O sea, ¿no debería ser el momento de promover la inversión, aunque sea vía financiamiento? Por supuesto, pues realmente ahora con todo, precisamente acentuado por la pandemia, que ha habido quiebras, que ha tenido que reinventarse los negocios, pues realmente hay cuestiones donde el capital de las empresas pues no necesariamente está disponible, ¿no? Entonces, definitivamente el uso del financiamiento debiera ser importante para fomentar la economía. Y por otro lado, aprovechando lo que comentábamos del fondo de la forma, todas estas nuevas disposiciones de la autoridad van en contra de su propio actuar, porque en auditorías recientes ocurre que rechazan todas las deducciones, por ejemplo. Y también, o sea, dices, ¿cómo puedes rechazar todas las deducciones por cuestiones de que no te amarró una póliza o no te amarró un comprobante fiscal, ¿no?
O sea, hablando de fondos o reforma, la operación de la compañía debiera ser pues, valorada por la autoridad, con controles internos, con validaciones de otra naturaleza, que hoy, por ejemplo, nos llevan a eso, ¿no? A tener que entregar toda la documentación. Y por otro lado, el tema ahora de que, por ejemplo, en el reciclo, de que todo es con el CFDI, ¿no? Nuevamente te ponen en una situación en la que la forma sigue siendo muy importante para la autoridad al momento de fiscalizar. O sea, el fondo es en adición a la forma, no es sustitución de la forma. Exactamente. Muy bien. Oye, otro punto es que también va un poco de todo esto. Las limitantes a las pérdidas fiscales. Las pérdidas fiscales, Rodrigo, o sea, están por todas partes. O sea, no sé, parece que hay un fantasma detrás de las pérdidas fiscales. O sea, están en los criterios, en los versos satánicos, están en los esquemas reportables, están en las limitaciones de la ley, están por absolutamente toda la parte del tema de las pérdidas. Y ahora también se vuelve a hacer algunas adecuaciones a las pérdidas. ¿Cuál es el tema en las pérdidas? O sea, ¿y por qué todo está disperso? ¿Debería estar junto? ¿O qué pasa ahí? Yo creo que tienen una... O sea, las pérdidas les asustan, como el coco. Sí hay, yo creo que sobreregulación, Javier. O sea, al final del día, yo creo que estábamos sumamente restringidos ya para el uso de pérdidas, ¿no? Yo creo que sí hubo, a lo mejor en algún momento, una mala práctica de empresas que eran perdedoras y que empezó a haber una vulgarización de transmitir estas empresas y tomar el uso de estas pérdidas. Pero lo que también tenemos que hacer, a ver, puede haber existido eso, pero también hay negocios válidos. Yo creo que el tema importante es, hay inversión, hay dinero que se mete por parte de inversionistas y hay apuestas que se hacen que a lo mejor no se dan. Entonces yo sí creo que hay que, de cierta forma, concientizar a la autoridad de que debería de analizar el régimen de pérdidas para ver realmente dónde hay pérdidas de fondo y reales de negocios, donde los accionistas, oye, si yo perdí, déjame pensar, invertí en un negocio de zapatos y resulta ser que tenis no era la opción, sino los zapatos de tacón, bueno, pues entonces, oye, ¿por qué no voy a poder transmitir estas pérdidas de este negocio que hice a lo mejor a otro que tengo con otros inversionistas? O sea, hay razones de negocios, yo creo que válidas. Hoy en día, yo creo que hay 3 cambios, Javier, presumibles, o sea, nuevamente por pérdidas, ¿no? Uno es alrededor, nuevamente, y que yo creo que cierran la puerta, que es en escisión. O sea, en escisión yo creo que era la opción que había, que tú escindías una empresa y la empresa escindida podía utilizar esas pérdidas. Hoy en día lo están restringiendo a que tiene que ser el mismo uso el mismo giro que tenía el escindente. Entonces, ya limitaron esa transmisión de pérdidas que sí antes sí existía, con la escisión. Ojo, aclaran que esto ya había sido la intención de la autoridad desde antes, pero que hoy en día lo ponen para aclararlo. Suena un poquito ¿no? contraintuitivo esta nueva limitante a la decisión, a la transmisión de pérdidas en la decisión, porque justamente la decisión corporativa de escindir un negocio es porque el negocio tiene 2 o más giros. Es decir, cuando en la misma empresa me crecen 2 giros de negocio y digo, a ver, ya no hace sentido tenerlos juntos porque no están necesariamente creando sinergias y separados valen más que en la misma empresa, los voy a dividir. Lógicamente uno pensaría, pues las pérdidas que es el costo de haberlos desarrollado, me lo puedo llevar o separar entre las 2 unidades de negocio. No, solo las que tengan el mismo giro. O sea, si usted tiene una zapatería y se escinde, solo se puede llevar las pérdidas si la escinde en otra zapatería. Entonces, ¿para qué la escindo? ¿No? Pierde sentido, ¿no? Totalmente de acuerdo. A ver, y déjenme decir un tema que no sería nuevo, no sería de la reforma, pero ustedes ya mencionaron repetidamente el tema giro. Pregunta, ¿creen que si nosotros seis que estamos aquí, tuviéramos que escribir sin que nadie, sin copiar En un papelito. Un papelito que dice giro. la definición de giro? ¿Cuántas definiciones tendríamos en un grupo de 6? 6. Claro, porque cada vez tú escribirías 2. Como moderador me toca. Sí, te toca escribirlo. Entonces, el punto sería, ese es el tema, o sea, que a final de cuentas siguen metiendo restricciones
pero siguen metiendo restricciones en función a giro, cuando no está definido giro. O suficientemente. Entonces, yo creo que, vamos, o sea, no está definido giro de ninguna manera. O sea, te pongo un ejemplo. ¿Giro qué es? Actividad industrial. Si yo fabrico motores para juguetes y fabrico turbinas para aviones, ambos son motores y ambos son industriales, ¿eso es el mismo giro? Sí. O sea, ¿qué carambas es? O sea, ¿sí? De acuerdo. O ya no es el mismo giro. No está definido. O sea, no está definido giro. Hay un lineamiento de su aplicación Sí, práctica, pero no está definido. no está definido, o sea, y no es suficientemente. No está definido giro. O sea, no hay una sola definición de giro en ninguna disposición legal. Sería muy bueno que el legislador Sí. se tomara el tiempo de... Claro, yo creo que si te está restringiendo a que las pérdidas las puedes utilizar solamente contra el mismo giro, pues me gustaría conocer el giro. Mira, hay una disposición en una ley que va a haber, si no recuerdo, que hace referencia al giro, pero hace referencia a un catálogo publicado por el INEGI, por ahí de 2006 o 2007, o quizá un poco más para acá. Pero en el momento en que ocurrió esa publicación, la autoridad publicó un anexo en la miscelánea, cuyas actividades económicas eran las mismas o estaban agrupadas de la misma manera que lo que decía allí. Pero eran actividades Las actividades. económicas. Sí, Claro. todo yo sé, pero aparte han venido modificando Sí. ese anexo de tal manera que también le han metido más. Claro, entonces el tema, y yo digo, no es nuevo, pero le siguen metiendo restricciones en función a giro o condiciones en función a giro cuando no sabemos no es giro. Una vez más, un tema de inseguridad jurídica tremenda, porque ¿quién te va a juzgar si era giro o no era giro? Y luego, otro cambio, Javier, es que también en el código están diciendo que el transmitir, bueno, que ha habido prácticas abusivas con el fin de transmitir pérdidas nuevamente, pero esto viene del código. Y ahí lo que quieren limitar es que en el caso de escisión y fusión nuevamente, o sea, lo que dicen, es que tienes que traspasar un capital social mínimo. Bueno, no lo dice como tal el hecho de traspasar un capital social mínimo, pero eso es en lo que se traduce, ¿no? O sea, dicen que no pueden surgir cuentas nuevas al momento de escindir de lo que estaba en el capital contable. Por cierto, hoy en día ya vamos a tener que dictaminar si te fusionas, o sea, hay una serie de restricciones, pero ahí la consecuencia es diferente, ya no es por el transmitir pérdidas, sino que te van a decir que aparte la fusión o la escisión se va a considerar enajenación, ¿no? Porque esto está dentro del código. Entonces, estás tratando también de afectar la transmisión de pérdidas, diciendo que una escisión o fusión podría ser enajenación. Además, un tema, yo creo que el tema de pérdidas, que te digo que está regulado y todo por separado, o sea, desde el mismo lenguaje, hablan de transmisión de pérdidas. Las pérdidas no se pueden transmitir, está expresamente prohibido transmitir pérdidas. Exactamente. O sea, entonces cuando te hablan de la transmisión indebida, híjole, pues ¿qué había debida? O sea, si está prohibido, expresamente prohibido, o sea, y es más, hay sentencias que te dicen que es un derecho personalísimo del contribuyente que no se puede transmitir por ningún motivo. O sea, entonces las pérdidas no se transmiten y te siguen hablando de la transmisión de pérdidas. Pues sí, no se pueden transmitir. O sea, yo creo que tienen un problema desde técnica legislativa, desde el lenguaje que se ha usado. Yo creo que, o sea, sí me parece que es un pendiente a mí de las reformas, el concentrar en definir qué quieren hacer con las pérdidas y realmente regular las pérdidas de manera clara y seguridad jurídica para el contribuyente. No sé si comparten la opinión. Completamente de acuerdo. Coincidimos. Sí. Oigan, un tema que es novedad totalmente, que ha llamado mucho la atención. Y Erika, ¿por qué no nos platicas del régimen simplificado de confianza de personas físicas? ¿Realmente es simplificado? ¿Realmente es de confianza? Pues mira, yo creo que ha sido muy cuestionado, digo, creo que todos los gobiernos han intentado meter ahí su régimen de personas físicas. Existía el régimen de pequeños contribuyentes, el régimen de incorporación fiscal y ahora viene este nuevo régimen, ¿no? Yo creo que todos tienen como objeto generar facilidades administrativas para efectos de recaudar más en personas físicas y sobre todo generar que el informal se vuelva formal. ¿Para qué? Para que la autoridad fiscal los pueda tener identificados y pueda generar muchísima más recaudación en aquellas personas que no tienen las herramientas para poder decir si están cumpliendo o no con sus obligaciones. ¿Es cuestionable o no? Tendrá sus pros y sus contras, lo iremos viendo con el tiempo, ¿no? Yo creo que este gobierno lo que quiere, como decíamos desde un principio, generar muchísimo más recaudación. En este régimen, ¿qué es lo que dice? Voy a generar mucho más beneficios del régimen que ya traíamos anteriormente, ¿no? ¿Para qué? Para que realmente sea simplificado y de confianza. Oye, ¿por qué simplificado? Porque trae tres principios importantes, ¿no? Que sea sencillo, que sea ágil y que sea eficaz. Así lo establece la exposición de motivos.
sí puede ser eficaz porque todo se basa en un eje principal de utilizar el CFDI, como bien decía Adrián, ¿no? O sea, al final, este régimen lo que te dice es, déjate de complejidades que existen hoy en el régimen general, utilicemos como eje central el CFDI para efectos de poder controlar y automatizar el cálculo y la determinación del pago del impuesto, ¿no? Entonces, sí tiene sus cuestiones favorables porque va a tener tasas reducidas, tiene un umbral para poder aplicar el régimen mucho más grande del que ya traía el régimen de incorporación, que ahorita hablo con el detalle, y tiene muchísima más simplificación respecto al cumplimiento de obligaciones. Entonces, eso pueden ser sus contras. Sus pros, perdón. ¿Cuáles pueden ser sus contras? Que aun y cuando dice que va a ser simplificado, es un artículo con 6 incisos, pero hay tanta incertidumbre en este artículo que vienen un listado de misceláneas en enero, ¿no? Para efectos de poder cumplir con un régimen que es simplificado. Entonces, en términos generales, ¿cuál es el régimen? Son personas físicas que lleven a cabo actividades empresariales o profesionales y o otorguen uso o goce temporal de bienes inmuebles. Y tengan ingresos que en el ejercicio inmediato anterior hayan tenido ingresos menores a 3,5 millones, ¿no? Ese es el umbral. Antes eran 2 millones con el régimen de incorporación y ahora son 3,5 millones. ¿Cuál es la tasa aplicable para efectos de estos, para efectos de aplicar el impuesto, para efectos de determinar el impuesto? Es un rango entre 1 y 2.5%. Lo curioso de este régimen es que no te va a permitir hacer ninguna deducción autorizada, ¿no? Lo que hacían otros regímenes sí podías tener deducciones. ¿Por qué no vas a poder aplicar deducciones? Porque dicen, ya es una tasa tan baja que ya tu beneficio es tan grande que ya no haría sentido que tú aplicaras deducciones. Entonces, todos los ingresos que tú generes por estas actividades que se aplican al régimen es el monto del ingreso que sea efectivamente facturado y cobrado aplicándole esta tasa de rango entre 1 y 2.5% sin deducción. Hace un análisis la autoridad fiscal en decir la tasa efectiva de personas físicas para 2020 era del 25.4, ya con las deducciones hasta el tope que se podían, sobre todo personales. Por eso te dice, oye, si tu tasa máxima en este régimen es de 2.5 y es una tasa 10 veces más abajo de la tasa efectiva de personas físicas, por eso ya no es necesario que tú tengas unas deducciones. No digamos, ¿será un beneficio o no? Lo iremos viendo con el tiempo de si realmente será un beneficio para las personas físicas. Otra cuestión que es importante es la facilidad administrativa del cumplimiento de obligaciones. Te quita declaraciones informativas, te quita la contabilidad electrónica, que sí para efectos de las personas físicas es un tema, es un cargo administrativo importante el llevar contabilidad electrónica y que se entiende mucho que este tipo de personas físicas que están en este tipo de régimen no tienen los recursos suficientes para cumplir con sus obligaciones y por lo tanto tienen que contratar a un tercero, a su contador o a alguien especialista para efectos del cumplimiento. Usted dice, evítate esas contrataciones, evítate por eso contabilidad electrónica, declaraciones informativas. Tú lo único que vas a tener que hacer es emitir tu CFDI que compruebe que realmente tienes estos ingresos, que realmente cobraste los ingresos y eso se va a automatizar en los sistemas del portal del SAT para efectos de que tú tengas realmente automatizado el cálculo y determinación del pago provisional, y del pago anual. ¿No? ¿Cuáles son las obligaciones que se tienen que cumplir conforme a este régimen? Es tener tu RFC, estar inscrito o actualizarte para efectos de poder aplicar este régimen, tener firma electrónica, buzón tributario, y presentar tu declaración anual y tu declaración de pagos provisionales. Entonces, por eso te dicen es simplificado, porque tus obligaciones se basan en 4 o 5 que realmente son muy sencillas y que cumplas con tus obligaciones fiscales y no estés en el listado del 69B. ¿Quiénes no pueden aplicar este régimen o cuándo no se puede aplicar este régimen? Cuando durante el año superaste el umbral de los 3,5 millones o incumpliste con una de las obligaciones fiscales que ya vimos que son muy pocas las que se tienen que cumplir, o en su caso en 3 ocasiones o más dejaste de presentar pagos provisionales o dejaste de presentar tu declaración anual. Si en ese año incumpliste con estas obligaciones, vas a tener que pagar el impuesto conforme al régimen general, para lo cual vas a tener que pagar recargos respecto a los pagos provisionales que tú ya hubieras hecho con este régimen simplificado, ¿no? Entonces, justo son de las cosas que las personas físicas van a tener que, aun y cuando es simplificado, van a tener que llevar un muy buen control respecto de sus ingresos, porque en el momento en que lo superen, van a tener que regularizar el año completo, ¿no? A partir del momento en el que tú hiciste, ¿no? Que eso pues tiene sentido porque al final para personas físicas tú pagas el impuesto a nivel anual, aunque vayas provisionando el impuesto, ¿no? Como persona física, ¿quiénes no pueden estar sujetos a este régimen? Aquellas personas que sean socios o accionistas de otras entidades.
en principio eso decía la ley, pero luego llega la miscelánea y dice que hay ciertas excepciones, y esas excepciones es si tú eres socio accionista de personas no lucrativas que no repartan remanente distribuible, o sociedades civiles que sean administradoras de fondos o cajas de ahorro, o sociedades cooperativas que tengan como actividades las agrícolas, ganaderas, pesqueras y silvícolas, ¿no? Es un régimen sencillo, como decía, al final puede ser aplicable para todas estas personas físicas y puedes tener también ingresos por salarios y sueldos, ¿no? Pero siempre y cuando la totalidad de todos sus ingresos no aumente este umbral, ¿no? De 3 millones y medio. Muy bien. Oye, dos puntos que me surgen a mí en esto, y no sé qué opinen tanto tú y qué opinen los demás. El primero de ellos es, si yo soy socio, por ejemplo, soy socio de una sociedad civil, ¿sí?, con ingresos menores de 3 millones y medio, pues pareciera que no puedo. Bueno, no pareciera, estoy expresamente excluido, ¿no? No, porque viene una miscelánea de 7. O sea, la ley te decía que no puedes ser socio o accionista de una persona moral, pero viene una miscelánea de 7, excepto Sí, pero de las no lucrativas. de las no lucrativas, no, que es una sociedad civil. Y ese es. Sí, sí, pero se refiere a las... no las SCCs. Bueno, que sean donatadas autónomas, porque hay ciertas SCCs. Se refiere al título 3. Se refiere al título 3, que sí son sociedades. Pero ponle que soy socio entonces de una sociedad anónima. Un despacho. Que estoy en bolsa, inclusive. O sea, que está en bolsa. O sea, Un despacho. O sea, es a lo que voy. Estás en a ese título tipo de de sociedad civil, no de las no lucrativas. ¿Sí? Entonces, pero para quitar la confusión, pensemos, tengo una acción de una sociedad anónima en bolsa. ¿Sí? De una sociedad en bolsa. Estoy excluido. ¿Sí? O sea, simplemente por el hecho de tener una acción en bolsa. ¿Eso cómo lo ven? O sea, a final de cuentas, ¿se está atendiendo a mi capacidad contributiva? No, pero sin duda no está tu capacidad contributiva, te limita a aplicar este régimen y por eso está enfocado a personas que tengan este tipo de recursos y exceptuar todas esas personas que tengan inversiones, a lo mejor en un despacho, sociedades, pero al final dice, oye, puedes recibir dividendos. Entonces, como no sé qué ingresos vas a tener a través de esa sociedad, mejor me evito la discusión y más bien lo limito. ¿Está bien o mal? Es cuestionable. Yo creo que es simplificado de cara a las autoridades fiscales, no de cara a cómo lo puede aplicar el contribuyente, por dos conceptos. Decía Erika, oye, la tasa es muy bajita, entonces a cambio de una tasa muy baja, te elimino la posibilidad de tomar deducciones. Como política recaudatoria, yo creo que es, visto del lado del que diseña la norma, es un buen intercambio. ¿Por qué? Porque hoy que la autoridad quiere fiscalizar a un contribuyente en un cierto nivel de ingresos, su principal preocupación con el nivel de sistemas de control que tiene no son cuántos ingresos tiene. Eso lo tiene muy bien amarrado con los FDIs, y cuando le enseñas a un extranjero el sistema automatizado del SAT de la declaración y ve que le das clic y aparece todo cargado así como cosa del demonio, pues todo el mundo se espanta, ¿no? La verdad es que México tiene un gran desarrollo de sistemas en captar cuáles ingresos tuviste. Donde está la debilidad, donde está el punto flaco, me parece, es si tus contrapartes de las deducciones son contrapartes válidas, confiables, y si esas deducciones son deducciones reales. Dicho de otra manera, todo el tema de facturas o operaciones falsas o simuladas. Es un buen intercambio porque te dice, mira, me quito la discusión, la voy a simplificar, me quito la discusión de validar tus deducciones, solo me centro en tus ingresos y te doy una tasa muy chiquita. Ok, sí, para la autoridad es más fácil, ¿eh? Eso es súper fácil de fiscalizar. Pero no sé para el contribuyente, como decía Erika, qué tanto necesariamente va a ser fácil, ¿no? Ahora, una adivinanza. O sea, y esto, o sea, 3 millones y medio de pesos no es cualquier cantidad. O sea, yo no creo Te que... lleva al 35 en personas físicas. O sea, yo no creo que haya muchas personas con 3 millones y medio de pesos. Pero tengo que preguntarles, o sea, pagando el 2,5 sobre 3 millones y medio de pesos, la verdad, sí me parece muy bajo también a mí. O sea, pero esto no va a abrir realmente un mercado a personas que se inscriban en el régimen simplificado para empezar a emitir facturas. Pues mira. Digo, es inválido totalmente. Claro, claro. No tengo ninguna duda, es inválido, ilegal y fraude y todo lo que sea. Pero creo que hay una tentación, ¿no? Sí, sin duda, y es en lo
objetivo y es lo que han intentado todos estos regímenes pasados, ¿no? Veamos si estas tasas reducidas y esta simplificación del cumplimiento de obligaciones va a poder generar esa formalidad respecto a los que no están aplicando el régimen, ¿no? Sí. Y después otro punto, Perdón, yo nada más en cuanto a esta tasa pequeña, yo en principio coincido, más que hay ciertas actividades, digamos, empresariales. Pagar el 2.5 equivale a pagar el 30% sobre una utilidad de un 8%. Entonces hay ciertas actividades empresariales que la utilidad, 18%, es buena. Entonces no estás pagando tampoco una tasa tan bajita como el 2.5. Estás pagando el 30% sobre esa utilidad. Entonces, pero normalmente en arrendamientos. Claro. Sí, hay algo más, por ejemplo, del régimen de incorporación fiscal que pues, está muriendo, exceptuando aquellos casos de quienes opten por continuar. Hay normatividad que no se ha emitido. ¿En qué sentido? Hay un estímulo por ahí de IEPS y de IVA en el caso de que hagamos operaciones con el público en general, en el que inclusive nos llevan a eliminar la tasa, ¿no? Entonces, ¿cómo podría optar hoy en día si esa normatividad no se ha aplicado? Y lo digo así porque ese decreto no se publicó cuando inició el régimen de incorporación fiscal, se publicó después. Entonces, hoy me llevan a tomar una decisión que vence la próxima semana, en la que eso todavía no existe. Entonces, cuando estamos comparando contra 2.5, podríamos estar comparando mal, porque podríamos estar causando, no sé, una venta de pasteles. Lleva IEPS y lleva IVA. Entonces, podría estar llevándome una carga, no sé, al 20%, 25%, en el que en algunos casos esta carga podría ser mayor. Sí, pero normalmente IEPS y todo eso lo repercutes al otro, al cliente. O sea, no es a cargo del contribuyente, ¿no? Es que te digo, hablando, por ejemplo, podría haber, como decirte, como una competencia desleal hasta cierto punto, ¿no? En cuanto al precio, ¿no? No estoy de acuerdo, o sea, todas estas distorsiones se pueden dar tan burda como la venta de facturas aprovechando mi umbral, como se puede dar en decir, oye, pues sabes que en vez de que yo tenga mi negocio que factura más de 3.5, pues ahora soy yo más todos mis hijos a puros 3.5 todos, ¿no? O sea, y eso puede empezar a crearte negocios de muchos millones de pesos con competencia desleal al que se decidió constituir como sociedad anónima, ¿sí? O sea, o distorsiones como creo que se dan, y no sé si lo compartas, me permiten tener sueldos, siempre y cuando no exceda 3.5 millones, pero no me permiten tener un solo peso de asimilable a sueldo. Totalmente. O sea, pues eso es totalmente ridículo. O sea, recibo un solo peso de asimilable a sueldo y estoy muerto, no puedo optar por este régimen simplificado. En cambio, si recibo sueldos que tienen el mismo tratamiento fiscal, ahí sí puedo. O sea, entonces me parece realmente también, o sea, que todavía hay mucho que aprender. O sea, no sé si comparto una opinión, o sea, no me disgusta el régimen simplificado, no sé si hubiera sido el momento, no sé si fue el momento, no le encuentro del todo la justificación y me parece que un régimen de este tipo como que debió haber sido más explorado antes de lanzarlo. Claro. ¿Sí? Porque lo que puede ser terrible es que sea efímero, que nos dure un año, Y lo vuelve a eliminar el siguiente. porque viene la versión 2 del régimen simplificado, porque el primero tuvo, o sea, Consecuencias desastrosas. consecuencias desastrosas o indeseables o en cualquier sentido, ¿no? Sí, algo así con la letra chiquita de los asimilados, por ejemplo, digo, hubo esquemas también de mucho abuso, muchos esquemas agresivos, pero de por ahí lo que dice la norma es que se valen para asimilados, ¿no? Por ejemplo, los trabajadores de gobierno no ganan salarios, ganan asimilados, ¿no? O por ejemplo, los miembros de sociedad civil, nuestra utilidad, digamos, en remanente, se nos considera salario, y eso se vale en la letra chiquita. Sin embargo, al momento de actualizar las obligaciones en el SAT, en el portal, cuando ponemos asimilado, digo, para honrar la verdad del régimen que tenemos, no nos permite el registro. Tenemos que borrarlo, o sea, hasta inclusive a nivel de la entrega de información para la fiscalización. Y el problema de socios de sociedad civiles es que te agarran como socio, te agarran por asignar de sueldo. ¿Por dónde entonces es muy relativo. Oye, Noé, y respecto a este mismo concepto, pero para personas morales también se establece. Sí, se establece efectivamente en el
título 7 de los estímulos fiscales, este régimen simplificado de confianza para las personas morales, pero como decíamos al principio, la verdad es que yo trataba de encontrarle lo simplificado y la confianza para los contribuyentes, no lo encontré. Creo que me regreso al principio, es un régimen simplificado de confianza para la autoridad, completamente, y que no es algo tan nuevo. Vamos a ir viendo. Voy a dar unos datos, después una descripción, y al último señalar algunos temas que ha llevado, creo que miles de horas por decenas o cientos de contadores tratando de analizar y dar certidumbre sobre algunas disposiciones, pero déjenme darles algunos datos. Al día de hoy, el SAT tiene registrados alrededor de 2.271.000 personas morales. De esas, el 96%, es decir, 2.180.000 personas morales, tienen ingresos que no exceden de 35 millones de pesos. Entonces, aquí viene esta separación en dos grandes grupos. El 96% de los contribuyentes, personas morales, tienen ingresos de 35 millones o menos. Y alrededor de 91.000 personas morales tienen más de 35 millones de pesos. Ya empezamos a ver cómo hacia dónde se va a enfocar las revisiones de la autoridad. El 96% de las empresas, la mayoría son microempresas. Entraron algunas pequeñas empresas, esto por la clasificación de trabajadores, ingresos, etc. Entonces, ese es el contexto para el régimen. Algunas generalidades del régimen, ¿quiénes pueden estar ahí? Primero, bueno, ¿quiénes pueden? Yo diría, ¿quiénes deben estar ahí? ¿No? Porque no es un régimen optativo, es un régimen de obligación, ¿no? Y esto suena curioso porque en un título de estímulos fiscales me obligan a tomar un régimen, es decir, me obligan a tomar un estímulo fiscal, lo cual por ahí ya no empieza a sonar, pero bueno, ahí está. Entonces, deben de tributar ciertas personas morales. ¿Quiénes? Bueno, que sus accionistas sean personas, solamente personas físicas, lo de los ingresos, 35 millones, y están sujetos a una tasa del 30%, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios de este régimen? Básicamente es un régimen de flujo de efectivo, es decir, reconozco el ingreso hasta que lo cobro y tomo las deducciones autorizadas hasta que las pago. Eso podría traer beneficios, insisto, no tanto para el contribuyente, sino para la autoridad. Ejemplo, en lugar de determinar un costo de ventas, pues deduzco las compras, ¿no? ¿Dónde está lo simple de este régimen? Bueno, pues que no hay que revisar para los auditores un costo de ventas, ¿no? Es más sencillo fiscalizar las compras, ¿no? ¿Qué más? En cuanto a inversiones, dan tasas de deducción de inversiones. Estas siguen conforme al título 2, es decir, tomando porcentajes anuales. Es cierto, hay ciertas inversiones, ciertos activos con un porcentaje de deducción mayor. Algunos ejemplos. Construcciones en el título 2, en el régimen general, el porcentaje de deducción anual es 5%. En este régimen es 13% anual. Pero ojo, siempre y cuando la inversión no sea de más de 3 millones de pesos. Si exceden esos 3 millones, entonces aplico el 5%, ¿no?, sobre el diferencial. El mobiliario y equipo de oficina, en el título 2, en el régimen general, la deducción es 10%, en este nuevo régimen es de un 25%. En computadoras, equipo de cómputo, en el título 2 es de 30%, en este régimen 50%. En el de automóviles, ¿no?, aquí como sorpresa, en el título 2 es 25%, en este nuevo régimen 25%. ¿No? O sea, en donde podría haber una deducción interesante, ahí no la hay. Pagos provisionales, son pagos provisionales mensuales, en donde voy a acumular el ingreso cobrado
de manera acumulada, ¿no? Es decir, del inicio del ejercicio al mes en el que realice el pago, le voy a restar las deducciones autorizadas que haya pagado, la PTU, le resto las pérdidas que en su caso tenga y aplico la tasa del 30%. La verdad es que es un cálculo sencillo, pero bueno, no sé si sea lo más justo posible, ¿de acuerdo? En el cálculo anual, la fórmula es igual que en el título 2, es decir, tengo mis ingresos cobrados menos mis deducciones autorizadas, lleva una utilidad fiscal, le resto la PTU, las pérdidas, tengo el resultado fiscal por el 30% y eso es lo que pago en mi declaración anual. ¿Quiénes no deben de tributar en este régimen? ¿No? Ojo, y aquí esto es lo que nos lleva a una inversión de horas increíble. Señala la ley que cuando alguno de los socios participe como socio o accionista en alguna otra sociedad mercantil. Y aquí ya empezamos a hacer interpretaciones de lo que se quiso decir. Si este régimen solamente debe ser aplicable a sociedades mercantiles o no. Por lo que ha habido en este mes de enero, parece que no, que también pueden aplicar a sociedades civiles. Y esto por cuestionamientos que se le han hecho a la autoridad fiscal en el sentido de una sociedad civil, un despacho, ¿debe tributar en este régimen? Sí. Si cumple con que los socios sean personas físicas, sí. ¿Cuál es el problema? Que las deducciones son limitadas. Es decir, que este anticipo que se le da a los socios, y veamos la diferencia. En este nuevo régimen, esos anticipos no son deducibles. ¿Por qué? Porque expresamente no están contenidos en el artículo de deducciones. Y si un despacho de las mismas características tributa en el título 2, entonces esos anticipos sí son deducibles. Entonces, vaya, no veo lo simplificado, no veo ese beneficio específicamente hablando de sociedades civiles para este régimen. Quienes más no deben estar en este régimen cuando se realicen actividades a través de fideicomisos o asociaciones en participación, y también personas morales del sistema financiero, algunos autotransportistas, los coordinados, personas morales con fines no lucrativos, tampoco hay esta posibilidad que tributen en este régimen. En IVA, la vez que hay, este es un régimen para impuestos sobre la renta, en IVA queda totalmente igual el régimen como se maneja para los contribuyentes del título 2. Y bueno, aquí esa es la descripción del régimen, así en términos generales, pero me gustaría hacer algunas reflexiones. Digamos, ya había en la ley un régimen que a partir de este año se deroga, que es el régimen de flujo de efectivo, que más o menos contenía disposiciones muy similares en cuanto a quienes podían tributar en él. Una de las diferencias es el umbral de ingresos. Eran 5 millones donde podían tributar, es decir, las microempresas. Ahora lo amplían haciendo haciendo referencia a este porcentaje que mencionaba del 96%. Pero no le quitan esa incertidumbre de las disposiciones. Algo que se ha invertido muchas horas en tratar de analizar es esta parte que para poder tributar señala que no pueden tributar cuando sean personas físicas o partes relacionadas. Y hace referencia al artículo 90 de la ley, en donde, pues bueno, a ver, primero partes relacionadas. ¿Entre quién? Entre las empresas, entre los socios. Y créanme, en muchas pláticas, muchos foros se ha discutido este tema y no hay un consenso sobre qué debe ser esta parte relacionada. Es decir, si una persona
es socio de un despacho y tiene una acción en alguna otra empresa, bueno, pues ya no puedes tributar o no debes tributar en ese régimen, ¿no? Si tienes, incluso si eres accionista de una empresa que está en suspensión de actividades, pues también no hay esa posibilidad. En fin, o si eres el despacho y ahí está el papá, el hijo, etcétera, pues ahí hay partes relacionadas. Entonces, no puedes estar. Entonces, ahí hay un problema. Bien, pero, Sí. pero ahí, digo, siguiendo con el mismo problema, a final de cuentas, pues ya arrancó el 2022 Sí. y estamos ante un régimen de estímulo fiscal obligatorio, como lo decías al principio, pero también si no cumplo ciertas condiciones, soy excluido de ese estímulo. Sí. Como lo está explicando ahora, el hecho de que yo tenga uno de los socios de la sociedad anónima, a su vez tenga acciones de otra sociedad anónima en bolsa, pues ya está fuera, está excluido, porque es parte relacionada, no hay ninguna duda. Entonces, ahí el punto es, yo ya tengo que empezar a cumplir, ya me debería haber inscrito, ya debo de hacer mi pago provisional ahora en febrero, estamos a 27 de enero y todo esto no está resuelto. No, incluso hoy nos encontramos con un problema en donde la autoridad de manera automática está ubicando a empresas en este régimen cuando no deben estar. Es decir, cuando tú revisas y no cumplen con las condiciones, pero la autoridad ya te puso ahí. Entonces, ahora la autoridad te dice, tienes que poner un caso de aclaración, aclárame el por qué no debes estar ahí. Entonces se vuelve una carga para los contribuyentes. Y ahí también, entonces tienes que estar de manera particular haciendo un análisis para ver si te ubicas ahí o no, lo que se traduce en incertidumbre. Una parte difícil respecto a lo que comenta Noé es precisamente cuando somos accionistas, dice ahí, de otras sociedades mercantiles. Pero dice donde haya control, donde tengamos el control. Entonces, ¿cómo demostrar el control? Porque te habla de que puedas, bueno, en otras partes de la ley que puedas imponer políticas, funcionarios, ¿no? Pero, por ejemplo, hace rato comentabas, oye, si tengo una acción en una empresa en suspensión de actividades, o solo tengo una acción en una sociedad mercantil, no de las que cotizan en bolsa, pero tengo la firma electrónica, o tengo la chequera, exactamente cómo demuestro el control. O sea, decir que, o sea, cuando yo soy el accionista mayoritario y tengo el 80% de las acciones, pues está fácil, ¿no? Pero ¿cómo le hago para demostrar que yo puedo imponer políticas, que yo puedo imponer funcionarios? Insisto, o sea, ¿cómo demostrar el control? Y eso está siendo muy complicado porque el periodo para regresarnos al régimen, si es que nos cambiaron, pues a lo mejor sería también el 31 de diciembre. Ahí nada más es que dice que tengas el control o sean partes relacionadas. Entonces, y ahí no hay límites. Si tienes una acción, participas en el capital y ya te ubicas en partes relacionadas y ya caíste. Entonces ya olvídate del control. Por partes relacionadas ahí ya te ubicas. Entonces, ese es el problema, ¿no? Sí, no, o sea, además el efecto de que si llegas a incumplir durante el ejercicio, entiendo que, o sea, eliminas todo el ejercicio, ¿sí? Entonces, quiere decir que tú puedes haber nacido hoy con 5 accionistas que nada más eran dueños de esta, a alguien se le ocurre meterse a un fondo de inversión por su tesorería, por sus ahorros personales, en la casa de bolsa le compraron un fondo de inversión que trae acciones, y tras. Exactamente. Entonces, te ubicas en el título. Calcular todo el año y a pagar impuestos como si no estuvieras en el régimen simplificado. Sí, con todo lo que ellos todos tus accionistas. Claro. Los tienes que controlar. Tienes que tener un control interno muy específico de que te estén declarando con el tiempo. Sí, sí. Es el control, pero a final de cuentas también hay temas, o sea, temas que son muy difíciles de controlar en el sentido, te digo, tus ahorros personales, o sea, eventualmente, oye, pues es como nos invirtieron en un fondo de inversión. O sea, por eso es de confianza. Por eso es de confianza. Tiene que haber confianza.
Entonces, todos. En todo. O sea, yo creo que sí puede ser de confianza, pero de alto riesgo. Tal vez, como decías, un poco de confianza para el SAT, ¿no? Para la simplificación para el SAT, pero no necesariamente para el contribuyente, ¿no? Entonces, lo que esperamos, y yo digo desafortunadamente, es que nos llenemos de reglas misceláneas para tratar todos estos puntos que no están previstos en la ley, ¿no? Sí, que van a ser 3 artículos de la ley y 28 reglas misceláneas. ¿No? Y que al final tampoco pueden cubrir todos los Tampoco casos. pueden cubrir, ¿no? Entonces nos vamos a llenar de un régimen de excepciones para poder tributar, y lo cual nuevamente genera incertidumbre, ¿no? Claro. Oye, un tema, Adrián, que no está en la reforma, pero lo que a mí me preocupó cuando traté de diseñar esta charla es precisamente eso, que no está en la reforma. Y es una realidad, todo el tema del régimen fiscal de todas las operaciones en criptomonedas. O sea, eso son una realidad que ha venido creciendo a una velocidad impresionante. Cada día oímos más de operaciones y de distintas criptomonedas. Hay países que inclusive lo adoptan hasta como moneda alternativa, por llamarlo de alguna manera, cosas de esas. Y México ha sido omiso en toda la legislación, por lo menos en la fiscal, de todo ese tema. El hecho que no haya una regulación fiscal sobre las criptomonedas, ¿quiere decir que no se paga impuestos por las criptomonedas? ¿O quiere decir que tenemos una bronca espectacular, no cuantificada, por las criptomonedas? Por supuesto, pues de entrada, pues medio platicar de la criptomoneda como tal, ¿no? Hay un blockchain que es como una tecnología en la que hay diversos servidores o diversas personas que dan testimonio electrónico de la propiedad del bien. O sea, no es de que yo diga que yo tengo una criptomoneda con un tercero, sino que son diferentes servidores donde se valida esa información de tal manera que no se puede, pues, como robar ese activo, pues porque tendríamos que hackear todos los servidores que quién sabe dónde estén. Ahora, este activo, como conocido como criptomoneda, que se usa como medio de pago en muchos lugares, pero como un depósito de valor en sí mismo, pues puede estar, pues de alguna manera también con otro tipo, o soportando otro tipo de actividades que pueden ser, pues inclusive delictivas. Pero hablando como tal del tema, es que la ley, por ejemplo, la ley monetaria de México, pues no lo considera como moneda, o sea, no le da la característica de moneda, no está respaldado por una institución financiera, no está respaldado por un banco central, de tal manera que nos lleva a que no es una moneda, es simplemente un medio de pago, ¿no? Y es como cualquier otro bien, es simplemente como efectuar casi un trueque, ¿no? Entonces, hay algunos países como El Salvador que han fomentado el uso de la criptomoneda y la han aceptado como medio de pago, así como el dólar, o sea, no ha derogado su moneda, simplemente de alguna manera está incentivando que la utilicen. Si mal no recuerdo, Venezuela también inclusive trató o lanzó su propia criptomoneda. Y ya respondiendo a tu pregunta como tal, Javier, en el sentido de que si no está regulada, ¿dónde está la evasión o dónde está el hueco? Pues no, o sea, no está muy claro respecto a, no se han dicho reglas específicas. Sin embargo, al ser un bien, pues tendría la carga impositiva de calcular, o tendríamos el reto de calcular la ganancia sobre la venta del activo, de este activo virtual, ¿no? Entonces, digo, suponiendo que yo compré en $1,000 ese activo y ahorita vale 30,000 o 50,000, pues ese diferencial entre el valor de compra y venta, pues en esencia, teóricamente, sería el monto de la utilidad. ¿Sería la plusvalía o sería hasta que lo vendo? Sería hasta la venta definitivamente, y nos lleva, por ejemplo, hablando de la venta, pues que hay algunas instituciones que ayudan o que facilitan la compra, que intermedian este tipo de instrumentos, aunque obviamente, digo, una criptomoneda puede venir en un USB que aquí nos entregamos. Entonces, esa parte, pues definitivamente no está regulada, pero fíjate, por ejemplo, hablando de personas morales, pues teóricamente tendrían que emitir el CFDI por la venta. Y por ejemplo, hablando de personas físicas, que ha estado como muy de moda comprar parte de las criptomonedas, ¿qué comprobante fiscal se tendría que emitir? Porque, por ejemplo, hablando de intermediarios que se dedican a esto, pues no tienen una obligación de retención. Ellos tampoco tienen una obligación de emisión de
de certificados electrónicos. Quizá podría representar el equivalente a un intermediario financiero como una casa de bolsa, ¿no? Hablando de acciones. Todo eso no está definido, y entonces nos lleva a pensar, por ejemplo, si soy persona física, pues el régimen de enajenación de bienes me dice que el que adquiere el activo sí, tiene que retener el 20%. Eso pues no está ocurriendo, ¿no? Y nos lleva a otra situación en el IVA, ¿no? Como no es una moneda, como no está exceptuado de la venta de bienes, pues también esa enajenación estaría generando un IVA que hoy en día no se está cobrando. O sea, yo te debería, o sea, si yo te pago, no te compro, si yo te pago en criptomoneda, ¿te debo de cobrar el IVA? Es que, pues, o sea, yo creo que es un trueque esto. Doble enajenación. Claro, es una pregunta. Las criptomonedas tienen de moneda solo el nombre. No son monedas, no son un medio de pago, es un derecho consignado en un medio de pago aceptado. Yo te cambio mi derecho por tu coche. Te pagué en criptomonedas. Hay una doble enajenación. Yo te vendí mi coche, tú me vendiste tu derecho. Y respecto de esa solita, de la venta del derecho, bueno, pues sí, hay un IVA. Entonces estamos de acuerdo que hay, o sea, un problema espectacular de IVAs no trasladados y no pagados. Mira, yo creo que injustificable. Decías que no hay regulación, y yo creo que no hay una regulación hecha ad hoc a la medida para las criptomonedas. Es cierto que las criptomonedas son una realidad que ha ido avanzando más rápido que la velocidad de las legislaciones en todo el mundo. Yo creo que lo que nos está pasando en México está pasando en prácticamente todo el mundo. Es decir, todos los países van lentos en el tema de regularlas. Pero sí hay, me parece, legislación que, aunque no está hecha para las criptomonedas, les resulta aplicar. Sin duda es una enajenación de bienes intangibles a los que les aplica la ley del IVA y causarías IVA. Y en la gran mayoría de las transacciones se trata de operaciones efectuadas a través de la intermediación de plataformas digitales. El que escribió esa legislación estaba pensando en el Amazon, en el Mercado Libre y en el Uber, pero les aplica a los exchanges de criptomonedas. Es rarísimo, es muy poco común que una criptomoneda se pague con la entrega del USB que contiene las contraseñas y bla, bla, bla. En realidad, las transacciones de criptomonedas suceden en la gran mayoría mediante un exchange, mediante una página que intermedia en esa transacción de pago y cobro. Y esos están sujetos a las regulaciones que está sujeto Amazon, Netflix, respecto a los servicios que prestan. Es que ese es el punto. Estamos de acuerdo que es un pendiente de la sin duda. Pero un pendiente impresionante. O sea, porque aparte se va acumulando más la inseguridad jurídica que te crea todas las operaciones diarias, o sea, y que no se ha hecho nada sobre eso. ¿Sí? Entonces, creo que ese es uno de los grandes pendientes de la reforma. Y sí, a mí es un tema que sí me preocupa, porque al final de cuentas, ¿cómo se va a regular? ¿Cómo se va a actuar? ¿Se va a dar una amnistía? ¿Cuál va a ser la extensión de la amnistía? La amnistía va a ser al IVA, la amnistía va a ser a la utilidad, o no va a haber amnistía. ¿Va a ser una amnistía a las transacciones donde se usaron como medio de pago o también como inversión? No, como inversiones. También son un vehículo de inversión. Claro, también pueden ser vehículos de inversiones. Entonces, es un problema espectacular y yo creo que simplemente, y puedo entender que es un problema mundial, que falta regulación, pero por ejemplo, yo me acuerdo perfectamente, la escisión se reguló primero en el Código Fiscal que en la Ley de Sociedades Mercantiles. Entonces, el hecho de que no haya una regulación financiera todavía sólida sobre el tema de las criptomonedas no viene en contra de que pueda haber un régimen fiscal para las operaciones de criptomonedas. De acuerdo. Entonces, yo creo que es un gran pendiente de la reforma fiscal. Un último punto, porque ya estamos un poquitín con el tiempo encima. Nada más, ¿por qué no nos
¿Por qué no nos platicas, Adrián, también de la reducción de los pagos provisionales y Noé del IVA de no objeto? En 2 minutos cada uno, ¿no? Por supuesto, las personas morales cuando hacen sus pagos provisionales lo hacen usando un coeficiente de utilidad, ¿no? Es un factor de utilidad. ¿Cómo se calcula? Dividiendo el ingreso entre la utilidad fiscal, ¿no? De hecho, al revés, la utilidad fiscal entre el ingreso, perdón. ¿Esto qué nos quiere decir? Pues dice, de cada peso que generaste, pues cuánto ganaste, ¿no? Y es una manera fácil, simplificada, de calcular el pago provisional. Simplemente se dice en el año los ingresos que obtuve por el coeficiente de utilidad del año anterior, un poco más de sumas restas, y le aplicas la tasa del impuesto, ¿no? Ahora con el reciclo, por ejemplo, las personas que tienen pues hasta 35 millones ya no lo van a poder hacer así, tienen que ir a flujo de efectivo, ¿no? Que es lo que comentaba, ¿no? ¿Dónde está el punto que comentas? En la propia ley se define o hay un mecanismo para que a partir del segundo semestre del año, cuando estimemos que la utilidad de este año va a ser inferior a la del año pasado, podamos solicitar a la autoridad que nos dé una autorización para hacer pagos provisionales menores. ¿A qué voy con esto? Si yo el año pasado obtuve 20% de utilidad, pues estoy haciendo pagos este año sobre ese porcentaje de utilidad. Entonces, ¿cómo estaba la norma? Decía, si estimas que este año vas a tener 15% de utilidad y no 20%, para que a final de año no te genere un saldo a favor, que en este momento distraiga recursos para hacer los pagos provisionales al 20%, te permito hacer un pago menor, ¿no? Y había un candado. ¿Ese candado cuál era? Decía, bueno, si te equivocaste en tu cálculo y resultó que tuviste una utilidad de más del 20%, entonces me tienes que pagar los accesorios, me refiero a actualizaciones y recargos, de ese monto que no pagué. Y eso era simplemente pues para evitar pues estimaciones mágicas y que no hubiera un problema con la autoridad, ¿no? De no recaudación. ¿El cambio qué implica o dónde está el tema del cambio? Que ahora lo que dicen es que si el pago provisional que me autorizaron es inferior al que hubiera hecho de no haber pedido la autorización, pues tengo que enterar el impuesto omitido, ¿no? De esa manera calculado, y también recargos y las actualizaciones, ¿no? Esto nos lleva pues a algo que ya no opera. ¿En qué sentido? Que si yo tenía el 20% del factor de utilidad y pido que me den una reducción al 19%, pues resulta que como no pagué el 20%, que era lo que me tocaba pagar, pues ahora tengo que pagar ese 1% con recargos y actualización, ¿no? Entonces, la figura realmente se vuelve inoperante, ¿no? Sí, como si no existiera. ahora vas a tener que pagar primero la declaración complementaria del pago provisional y después la anual. Y luego la anual para que me vote un saldo. Cuando antes No te el lo anual, den. exactamente, y no te lo den. Y no por eso. Cuando antes el anual pagaba los accesorios. Así es. No es que nos platicas del Muy bien, creo que es una explicación muy sencilla y que ya se veía venir. Realmente creo que esta reforma a la ley del IVA, en mi opinión, suena justa, porque trata de no hacer acreditable el IVA pagado cuando realizas una operación no objeto del impuesto. Es decir, una operación por la que no se causa IVA, que no te acredites el IVA pagado en términos muy generales. Pero nuevamente caemos en efectos no deseados, ¿no? Para esta reforma introducen un artículo 4A en donde definen las operaciones no objeto de la ley del IVA y básicamente se refieren a las que no están hechas en territorio nacional, uno, y ojo, a las que son diferentes a las señaladas en el artículo 1, que generen un ingreso al contribuyente por el cual realizó gastos y pagó IVA, ¿no? ¿Qué efectos no deseados pueden ocurrir con esto? Imaginemos un ejemplo en donde pagas una prima para asegurar tu inventario, ¿no? Entonces, esa prima pagas un IVA. Ocurre el evento, pierdes el inventario y la aseguradora te paga. Ese pago que te hace la aseguradora no es materia de la ley del IVA, es decir, no está dentro del artículo primero, no es una enajenación, no es una prestación de servicio, no es nada. Es una operación diferente
a la del artículo 1, que te genera un ingreso. Ajá. Entonces ya te ubicarías en el concepto de no objeto. Eso te llevaría a que el IVA que pagaste por la prima para asegurar ese inventario no sea acreditable. Digo, por supuesto, creo que no es la intención, pero puede llevar a eso, ¿no? Otra cosa es que define las operaciones no objeto. Y dices, bueno, ¿y cuáles son las operaciones objeto? O sea, ¿cuáles son las actividades objeto? ¿Por qué? Yo creo que hay que distinguir las no objeto de las no sujetas a la ley del IVA. Es decir, operaciones que ni siquiera son materia de la ley del IVA. Y está englobando las dos y señalándolas como no objeto. Ya había habido antecedentes de esto, nada más muy rápido. En 2005 introdujeron a la ley un concepto así de operaciones no objeto de la ley del IVA. No las definían, al siguiente año se declaró inconstitucional. Pero después, en 2016, la Corte emitió una jurisprudencia por contradicción de tesis, en donde señalaba precisamente que cuando no había una causación de IVA, el IVA acreditable pagado no podía ser acreditable. En 2018, el SAT introdujo un criterio normativo en este mismo sentido, ¿no? En 2020 se hizo un intento de introducir a la ley esta disposición y ahí se dijo, vamos a estudiarla con más tiempo y hoy se incorpora a la ley del IVA. Entonces creo que puede llevar nuevamente efectos no deseados, me parece justa, pero habrá que tener cuidado con el análisis. Y esperaríamos también miscelánea sobre esto. Sí, nuevamente, entonces vamos a tener una miscelánea ahí muy gruesa. Bien, nos quedan muy pocos minutos, nos quedan 8 minutos nada más. Dejen tomar algunas preguntas del público. La primera es, ¿qué efectos tiene esta reforma en las actividades de las organizaciones de la sociedad civil? La reforma desincentiva la recaudación de donativos. Si quieren, esta la tomo yo. O sea, sí, en algunos casos sí, en otros casos no. O sea, por ejemplo, si tienes una donataria donde depende mucho de los donativos de personas físicas, puede que tenga un efecto. Hay otras donatarias que no dependen de donativos de personas físicas, probablemente no tengan ese efecto. Y hay otras que inclusive son donatarias, pero realmente los donativos es el menor de sus ingresos. Pero sí, por supuesto, puede tener algún efecto. Yo creo que va a ser más un efecto psicológico que real, porque el hecho de que me digan que mis donativos ya no son deducibles o no son totalmente deducibles, tal vez dejo de hacerlos. Cuando en la realidad ni siquiera llegaba al tope, y no voy a llegar al tope con lo que doy de donativos. Pero el simple hecho de que me digan que ya están limitados, tal vez eso ya me desincentiva a hacerlos. Yo creo que sí puede tener un efecto. Me parece que tampoco es un tema extremista, pero sí va a haber un efecto, pero se tendrá que ir midiendo, ¿no? Más bien, lo criticable desde mi punto de vista es el por qué limitar los donativos a las organizaciones de la sociedad civil si realmente cumplen un objetivo a favor de la sociedad civil. Yo creo que el criticable es el concepto, no la limitante. Siguiente pregunta, ¿cómo afectará la reforma a las empresas recién reestructuradas? ¿Podrán seguir en el régimen de incorporación fiscal hasta cumplir su década o inmediatamente pasarán a reciclo? De personas Personas físicas, por causa bueno, del RIF, ¿no? si inicias actividades, puedes empezar con el régimen de certificación. O sea, sí puedes empezar con ellos, sí. Claro, puedes empezar Vas a con ellos estimar siempre y cuando ellos. que estimes que en ese año vas a tener 3 millones. No, creo que algo sea del RIF, ¿no? Y del RIF, siempre y cuando hubieras cumplido con las obligaciones hasta agosto de 2021. Y hay ciertos transitorios que te van a permitir entrar al RIF. Muy bien. ¿Qué pasa con el IVA donde no hay régimen simplificado, sobre todo en temas de deducciones? Como comentaba, en esos casos el IVA se maneja igual, no hay un cambio, tienes un IVA causado, un IVA acreditable, cumpliendo los requisitos, y tienes que pagar mensualmente la diferencia. No hay cambio. ¿Qué va a pasar en la declaración anual en RECICO, en el régimen simplificado de confianza? ¿Se tendrá que pagar el 2.5 sobre ingresos acumulados o sobre ejercicio? Es sobre ingresos cobrados, facturados y cobrados. Sí, pero yo creo que aquí, es mensual, ¿no?
Vas a hacer Vas a un hacer pago pagos provisional provisionales mensual mensuales, y ya el y lo anual, ajustas en el anual, ¿no? exacto, y acreditas los pagos Acredita provisionales. los pagos provisionales. Yo creo que aquí, nada más, pero hay que tener en cuenta la retención que hacen del 1.25%. De la Cuando haces una operación con una empresa, ¿no? Que hay, por ejemplo, aquí el tema en el reciclo, que hay ingresos exentos para los de agape, de agrícolas, y dices, híjole, entonces, ¿cómo voy a saber si se hace la retención o no? Sí, porque son las Cuando deducciones. llegas a los exentos, ¿no? Entonces, también hay temas ahí que aclarar. Ok. Y la última pregunta es, si se emitió un CFDI, por ejemplo, el 18 de enero del 22, a una persona moral, y la pregunta es, ¿ya no se puede estar en reciclo si no se inició el 1 de enero? ¿Se Sí. entendería como que hice una factura común y corriente el 18 de enero? O sea, si ese mes hiciste la actividad de facturas y efectivamente cobraste, se podría aplicar el mes siempre y cuando cumplas con las demás obligaciones, ¿no? Sí, al final de cuentas sí, ¿no? Eso no limitaría nada, ¿no? Yo, perdón, digo, nada más un poco de información respecto a esto, porque había causado también mucho tema la cancelación de los CFDI, que tenías hasta el mes de enero para cancelar los del ejercicio anterior. Hace un par de días en la miscelánea se extendió hasta la fecha de presentación del anual para cancelarlo. Sí, algo adicional, sin que sea exacto, pero se había establecido a través de la miscelánea que la autoridad nos iba, bueno, a los posibles reciclos, personas físicas, los iba a cambiar de manera automática. Entonces, previo un poco lo que comentas, decía, oye, si tú del 1 al 6 o al 8 de enero emitiste un comprobante por arrendamiento o por régimen general de actividad empresarial, por la razón que sea, pero no te había cambiado, decía, cancela el comprobante original y luego emite uno nuevo. Claro que decía hasta el 15 de enero, pero creo que todavía si se hace dentro del mes, podemos ahí jugar un poco con el criterio. Pues en resumen, terminamos con lo que iniciamos. Seguimos dependiendo altamente del criterio de las autoridades. Y lo volátil Y lo volátil que todo implica. Como conclusión. Como conclusión, empezamos con el inicio. Sí. Pues por mi parte, muchísimas gracias a todos ustedes, gracias a todos los que participaron desde sus oficinas, desde sus casas en atender a esta charla. Y pues Ana, no sé si quieres clausurar. Sí, clausurar, de verdad darles las gracias a ustedes, a nombre de Silvia Mejen, jefa del Departamento Académico de Contabilidad, de todos los profesores, ¿no? ¿Cómo se llama? El panel de lujo, que siempre en estos temas fiscales nos falta tiempo. Y recordarles a nuestros exalumnos que si les interesa algún tema, pues podemos ahondar, ¿no? Podemos hacer otro panel de este tipo con temas que a ustedes les interesen. Y de verdad, muchas gracias a todos que están aquí y seguiremos con estos eventos de manera semi-virtual, ¿no? O sea, híbridos, aquí con ventilación. Muchos estaban preocupados que por qué nos quitamos el tapabocas, estamos ventilados, ¿no? Pero la máscara no permite, ¿no? Con los micrófonos que existen, tener una claridad en las exposiciones, pero estamos cuidados, ¿no? Y muchas gracias por estar aquí. Les pedimos, aquí nos pide exalumnos, la oficina de exalumnos, que si nos hace el favor de contestar la encuesta y dar sugerencias que quieran ustedes. Gracias y gracias a todos ustedes. Gracias, buenos días.